Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Como siempre, un placer para esta mesa de opinión y mesa de trabajo de Antioquia para todo el mundo. Estamos contentos de estar con todos ustedes, como siempre. Recuerden que ya tenemos nuestra aplicación. Ya la semana entrante, ya me confirmaron don Germán Mendoza, ya la tendremos lista para iOS, para los que tienen la marca iPhone, los que manejan eso, entonces ya estará lista, por ahí pueden denunciar, van a tener clasificados, las noticias todo el día, la estamos haciéndole unas pequeñas correcciones, ya hay más de 300 personas inscritas, estamos muy contentos y van a tener beneficios, los vamos a invitar a comer y vamos a hacer muchas cositas que nos llaman la atención. ¿Cómo han estado todos ustedes? Muy bien, Nacho. Bueno, se meten a la tienda, buscan Nos Cogió la Noche y ahí descargan nuestra aplicación y van a estar informados de todo lo que ocurre. Y como la noticia del día, me imagino, Germán, que sigue siendo lo de Santrich, ¿en qué va el asunto? Nacho, mire, la DEA se pronunció sobre el tema, porque es que la DEA es la que está involucrada en este tema y ellos dicen, no, es que el que incumpla los acuerdos se va. Y a mí me parece que eso es sano, eso está bien, porque ellos supuestamente firmaron ese acuerdo final, que eso rige a partir del 1 de diciembre del año 2016. Y la idea es que tienen que cumplir, tienen que someterse. Ahí lo complicado, Nacho, es eso de la JEP, que ellos conocerán del tema, porque tienen que verificar las pruebas para saber si en efecto se cometió el delito antes o después, si las apelaciones que tendrá el señor Santrich con sus defensores, porque van a apelar, porque están diciendo que son montajes, están diciendo que el procedimiento no corresponde a no sé cuál ley y qué artículo, que lo debieron haber hecho no sé cómo. Es decir, lo que yo le decía a usted, dice la Corte que por ahí unos 2 años se podría demorar la extradición si se aprueba finalmente, porque todo depende de las dilaciones que haya por las apelaciones, pero que todos coinciden, yo creo que en eso coincidieron todos los candidatos. Si se comprueba que en efecto el señor incumplió los acuerdos, se va. Y de entrada la JEP ya pidió 150 días más o menos para hacer esa investigación y es ahí donde dicen, ¿cuánto más se va a dilatar? Pero no entiende uno por qué quieren involucrar a la JEP si se sabe, o por lo que han dado a entender, es un delito cometido después de la fecha. O sea, no entiendo por qué siguen insistiendo con la JEP. No, mire, lo que ellos insisten, lo que está claro es que, y lo dijo la señora Patricia Linares, que es la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, ojo, lo que yo estoy diciendo lo dijeron ellos, no yo, para que quede claro. Ellos están diciendo es que el señor ya se había inscrito en los postulados a la JEP. Es decir, toda esa gente que se inscribió y que está haciendo fila para presentarse a mostrar, a contar la verdad, a decir todas las cosas, y si se le comprueban cosas, pues irían a la cárcel, pues el señor está ya inscrito. Y es la JEP la que tendría que conocer de si las pruebas son o no son, porque se supone que ese es el tribunal para eso. Está inscrito, pero fue un delito posterior. Sí, por eso, entonces, pero la JEP dice, en efecto, aquí está la prueba de que fue posterior, tenga y se lo devuelva a la justicia ordinaria. Bueno. Sí, eso es un procedimiento. Ese es un procedimiento que ellos son los que se inventaron, ellos. Sí. Ese es el procedimiento de ellos. Entonces, simplemente estoy contando lo que es noticia y que así va a ser. Por eso es que la JEP dice que ellos van a conocer del caso y de todos los que estén metidos en ese proceso, y el que no esté, lo van sacando como en efecto pasaría con el señor. Don Jesús David Ramírez, ¿dónde mandaron a hacer la APP? La mandamos con nuestros amigos de Norton de Colombia, muy amablemente. Qué buen trabajo el que nos están desarrollando nuestros amigos de Norton de Colombia. Saludos a todos los que nos están escribiendo por acá. Les cuento que hoy nuestro invitado es el gerente del metro de la ciudad de Medellín, nuestro gran orgullo. Enseguida lo vamos a tener aquí en la mesa de trabajo. Doña Zenit Liliana, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, gracias. Eso me alegra. Cuénteme cositas y a los televidentes. Vea, Nacho, le cuento que la situación de lluvias en el departamento de Antioquia, en el Valle de Aburrá, no cesan, y ellos aseguran que se van a seguir presentando estas lluvias fuertes en todo el territorio, más que todo en horas de la noche, porque son lluvias que ingresan por el oriente y que se van acercando hacia el Valle de Aburrá. El día de ayer se presentaron algunos deslizamientos de tierra en el corregimiento San Sebastián de Palmitas. Para los que no saben, es un corregimiento que está ubicado entre la jurisdicción de la ciudad de Medellín, y el DAGRED manifestaba que 12 viviendas tuvieron que ser evacuadas precisamente por los diferentes deslizamientos de tierra que se presentaron en la zona, y como ustedes están viendo en las imágenes también se taponaron algunas vías por caída de árboles y demás, situación que ya atendió el DAGRED, y
ellos también hacen la recomendación a las personas que cuando se hagan este tipo de recomendaciones, porque 5 de ellas fueron definitivas, que por favor se cumplan para evitar que de pronto se presenten tragedias en la ciudad de Medellín. Está lloviendo y en la forma. Mucho. Sí, señor, más que todo en horas de la noche, Nacho. Sí. Bueno. Y en este momento, Nacho, está empezando a... ¿Qué aguacero el de anoche? caer. Qué impresión. Clara Cecilia Castellón, quiero inscribirme a la APP, ¿cómo hago? Muy fácil, usted coge su teléfono, si es de estos de Android, ingresa a la tienda, A Play Store. Se llama Play Play Store. Ahí busca, le pone, nos cogió la noche, le va a aparecer nuestro logotipo, la descarga y listo. Todo. Y la abre. Y la abre y ahí va a tener información, videos clasificados y noticias durante todo el día de lo más importante, los resúmenes del programa, en fin, va a estar en contacto directo, puede denunciar, puede mandarnos fotografías, videos, lo que usted quiera, mensajes de texto. Todo lo puede hacer por este medio, queremos estar cada vez más cerca de ustedes. A ella, Nacho, más adelante le vamos a mostrar la animación, la grabación que hicimos, como el promo mostrando cómo se hace para que sigan los pasos. Es muy sencillo. Un poquito más adelante está pendiente que le vamos a explicar cómo es. Don Juan Guillermo Castaño Gandía, mi pregunta inicial, Nacho, porque antes de terminar el programa, unos 20 minutos, se nos va la señal, no hemos podido entender. No sabemos. Vemos que todos los canales nacionales, un montón, todos emiten por Facebook Live y no se les va. Y a nosotros, yo no sé por qué, y no tenemos hora a las 6:20 o a las 6:15, se nos cae la señal. Estábamos tratando de investigar, tenemos muy buena potencia aquí desde el canal, no sabemos qué nos pasa y estamos tratando de solucionar para seguir más cerca de ustedes. Lo de los periodistas del Ecuador, nada. Nada hasta el No se momento, sabe, no se ha listo. sabido. Nada Lo que se confirmado. supo y se sigue en la misma tónica es que el comunicado del tal Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC era falso, que no había forma de comprobar la autenticidad de este documento, y eso nos alegra, pues porque al menos hay cierta tranquilidad de esperanza de que ellos no están muertos, pero lo que sí no nos gusta es que sigan secuestrados, tendrían que estar libres con sus familias o en sus trabajos, y eso se está yendo el tiempo y no se sabe realmente en qué va a parar esto. Siempre se habló desde el principio que, sobre todo el gobierno de Ecuador, Nacho, había tenido algunos acercamientos con algunos voceros de este grupo, y ahí está metido el tal Guacho, que es el que ha cometido algunos atentados en Ecuador, y que habría algunos acercamientos para lograr como sentarse a negociar la entrega de estos señores. Pues ojalá los liberen sin ningún tipo de negociación y los entreguen ya, porque no tienen por qué estar secuestrados, están haciendo su trabajo como periodistas. Nacho, antes de que dejemos el tema de la aplicación, recuerde que usted mencionó ahí que ahí tenemos la opción de... Ahí aparece como encuesta, pero ese es un sondeo que hacemos Sí, señor. ¿Usted publicó una hoy? Sí, señor, publicamos una hoy para las personas que ya tienen la aplicación descargada en su teléfono celular o la van a descargar en este momento. Queríamos conocer la opinión de ustedes y es el tema de Jesús Santriz. La pregunta que usted encuentra allí cuando abre la aplicación y las opciones, aparece encuesta. Les preguntábamos a ustedes si están de acuerdo o no con que el señor Santriz sea extraditado de inmediato. Ahí es la opción de sí, no, o le da igual. Sí. Si conteste lo que usted quiera, lo que a usted le parezca conveniente, y más adelante estaremos dando los resultados. Tomamos una decisión para que no pierdan el tiempo y tenganla muy clara. Voto una vez y ya no puedo volver a votar. ¿Por qué? Porque entonces una persona llega y entonces es donde empezamos a decir mentiras y no queremos decir mentiras, queremos un voto por persona. Sí, porque entonces tal, y todo el mundo empieza a dar que sí, no, preferimos que sean poquitos votos, pero que sea la verdad. Don Duber. Nacho López, cuénteme. Usted es el que me tiene que contar muchas cosas a mí. Nacho, mire, voy a empezar con esta historia que tiene consternados a todos los habitantes del barrio, el barrio Antioquia, ¿cierto? Como lo conocemos, y el barrio Santa Fe, que está allí pues pegadito. Resulta que las personas que usualmente frecuentan la misa de las 7 de la mañana se encontraron con algo pues atípico. Ellos entraron y el padre comenzó la misa y de un momento a otro sintieron que el padre tenía la lengua pesada y que comenzó pues como a hablar incoherencias y comenzaron a preguntarse qué pasaba, si el padre estaba enfermo, qué era lo que le pasaba. Y una vez terminó la celebración, que me dicen los feligreses que fue muy rápida, pues se acercaron donde él y resulta que fue al parecer que le dieron escopolamina al padre, no se sabe si por atracarlo.
en horas de la mañana estuvimos en la zona, allí estaba el personal de la SIJIN, quienes estaban realizando toda la inspección de la parroquia al interior de la casa cural para tratar de establecer si se llevaron algunas pertenencias. Pues las autoridades continúan investigando, Nacho, qué fue lo que sucedió, y llegamos al lugar y la gente se quejaba que últimamente mucha inseguridad en este parque le daño a la iglesia y en esta zona específicamente. Eso tengo, Nacho, por contar. Nacho, tenemos que decir que se acaba de confirmar, lamentablemente, estábamos diciendo que no se había confirmado la muerte de los, no le puedo creer. de los periodistas, pero se acaba de confirmar que en efecto fueron asesinados, y todo hace parte como de un plan, de un operativo que se estaba realizando. Aquí yo estoy leyendo en este momento, voy a darle el crédito al medio, lo está confirmando Caracol Radio, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y Efraín Segarra, que habían sido secuestrados el 26 de marzo, y desde ese momento comenzaron pues los operativos y las negociaciones para tratar de encontrarlos a ellos, y se dice que se habían llevado a cabo algunas operaciones ofensivas que llevaron a su muerte. Eso lo aseguró el comunicado del Frente Oliver Sinisterra de las disidencias de las FARC, y en estos momentos se dice aquí en esta publicación que los familiares se encuentran en Lima para dar visibilidad del caso, pero sí, señor, se habla de que se confirma la muerte, al menos por aquí, por este medio, de los periodistas secuestrados por esas disidencias de las FARC en Ecuador. Vamos a recibir a nuestro invitado, pero más adelante hablamos de eso, porque imagínense, entonces con 10 toneladas de cocaína, ahora una disidencia de las FARC hace esto, por Dios. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ingresar a nuestro invitado del día de hoy, el gerente del Metro de Medellín. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Se acerca la 12ª Feria de las Dos Ruedas, el evento internacional más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores de 30 países en 37.000 metros cuadrados de exhibición y más de 60.000 visitantes. Mayo 3 al 6 en Plaza Mayor, Medellín. Organiza Prisma. Más adelante les vamos a ampliar esta información de último minuto de los periodistas asesinados en el país de Ecuador. Sí, Nacho, lo que se dice es que el canal RCN Televisión tiene fotografías que corresponderían a los cuerpos de estos periodistas asesinados que se hicieron llegar a través de la FLIC. Se está pues verificando exactamente si corresponden o no, pero hasta ahora lo que ya se sabe casi que reconfirmado es que habrían sido asesinados estos tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados desde el 26 de marzo. Recuerden que inicialmente se había conocido un video donde aparecían ellos encadenados y unas peticiones que hacían a nombre del señor Guacho, que es el que lidera supuestamente estas disidencias, que querían intercambio con algunos de esos integrantes de ese grupo que estaban ya en manos de las autoridades a cambio de la liberación de los periodistas. Eso es lo que se dice hasta ahora, que hay unas fotografías que corresponderían a los cuerpos de estas personas. Mire, ¿qué más quisiéramos nosotros que nos estuviéramos equivocando ahora? Ojalá nos hayamos equivocado todos los medios, no importa, que con tal que no sean ellos. Pero de todas formas hay que esperar un pronunciamiento oficial del gobierno colombiano y del gobierno de Ecuador para que sea la noticia oficial y no especulemos más. Y además porque de cierta manera los estarían poniendo a ellos como botín de presos políticos. Pero y venga, eso enseguida le hacemos señor. Vamos a ampliar la noticia enseguida. Es un honor para nosotros los antioqueños desde hace mucho tiempo nuestro metro. El metro todos lo hemos utilizado, todos lo hemos disfrutado. Ese famoso comentario que parecía un ascensor acostado, eso es una de las cosas icónicas de las famosas anécdotas del metro. Y el metro es y seguirá siendo un negocio exitoso, una prestación de servicio exitosa. Lástima que el éxito hay veces lleve a que las cosas se compliquen. Y digo, ¿por qué? Porque cada vez más gente lo utiliza, lo vemos en muchas otras partes del mundo.
muchas partes o lo que están haciendo ahorita nos lo dirá nuestro invitado, pues van ampliando los vagones, la frecuencia, pero llega un momento donde China, donde ya le toca es contratar empujadores y meta a todo el mundo, porque ya ni con frecuencia, ni con más vagones, ni con nada, porque sigue siendo muy exitoso. El gerente del metro es el señor Tomás Elejalde, a quien le doy una cordial bienvenida al programa. Nacho, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí también estar acá. Un saludo para todos ustedes. Y lamentando la noticia, porque obviamente ustedes como comunicadores, también nuestro comunicador está por acá, Juan David, es muy lamentable lo que acabo de escuchar, me acabo de enterar de estos periodistas ecuatorianos. ¿Cuántos pasajeros está moviendo el metro al día? Nacho, estamos movilizando alrededor de 1.200.000 pasajeros al día. ¿Solo en el metro? No, en toda la red. En toda la red, con una red multimodal. A eso le estamos apostando desde hace ya muchos años. Que no sea solo el metro, sino los buses, el tranvía, los metrocables, todo junto. ¿Cuántos buses tienen? Nosotros ¿Y tenemos, cómo se comportan los buses? Tenemos una línea 1 y línea 2 de buses, tenemos alrededor de unos 47 buses padrones, que son los pequeños, los que no son articulados, y unos 25 buses articulados de los grandes de 160 pasajeros, 26 ya, porque acuérdense que tenemos el bus eléctrico funcionando ya desde la semana antepasada. Sí. El sistema de buses ha sido un éxito, está ya a puertas de ser como Transmilenio en Bogotá. El sistema de buses tiene dos formas de verlo, tiene dos componentes, la componente de alta capacidad o más bien de mediana capacidad, que es la componente que pasa por la avenida del ferrocarril, lo que se llama la línea 1, los buses grandes. Ese sistema está muy bien ocupado, incluso está con necesidad de tener buses adicionales. Y hay otra componente de los buses, Nacho y todos y televidentes, los saludo también, que es la de los buses alimentadores, los que van a los barrios. En este caso hay lo que se llaman dos cuencas, una en Belén, otra en Aranjuez, y allí digamos que por la calidad del servicio que se ofrece, podemos hablar de que no es un negocio. Allí no hay, digamos, un cierre financiero como tal, como para negocio. Y efectivamente hay que mirar esas dos componentes de forma conjunta, de tal suerte de que al mirarlas así, de esa manera, solo los buses, efectivamente es necesario un subsidio de parte del municipio de Medellín. Estamos hablando de unos 50.000 millones de pesos al año solo para los buses, Nacho. ¿La joya de la corona seguirá siendo el metro en este momento o tiende a desplazarlo? Yo no la llamaría joya de la corona, es el componente, digamos, integrador, el componente estructurante, es la columna vertebral en donde convergen diferentes líneas, pero también tiene unas necesidades de ser muy cuidado en su sostenibilidad. Estos sistemas de transporte público masivo urbano no son un negocio en ninguna parte del mundo, o sea, no son sistemas que puedan ser sistemas que entreguen dividendos al final del año para los dueños, ni nada por el estilo, sino que en casi todas partes del mundo, por razones de que la tarifa debe ser una tarifa cuidada, por razones sociales, para no exceder los bolsillos de los ciudadanos, pues muchas veces no tienen sostenibilidad financiera. Medellín sí la tiene, Metro específicamente sí tiene sostenibilidad financiera, pero no es un negocio que arroje utilidades. O sea, usted me está diciendo, no arroja, no va a perder, se sostiene. Se sostiene. Y se lo hacíamos estos días a los transportadores que tuvimos acá, hablando con ellos, ¿por qué cuando un particular presta un servicio de transporte público, X busero, de Laureles, Circular Sur, el que sea, a esos señores sí construyeron negocio? Porque el servicio público no da plata. Nacho, lo que pasa es que hay que poner en la ecuación varias cosas. Hay que poner en la ecuación también de cuando los ciudadanos nos volvemos más exigentes con nuestros servicios públicos y buscamos mejores frecuencias, buscamos mejor información, buscamos mayor comodidad en el bus, buscamos esta serie de buses más limpios, por ejemplo. Estas cosas van costando cada vez más. Sí. Entonces eso hace una presión sobre los costos operativos que los va sacando del negocio. Entonces, eso quiere decir, cuando queremos más calidad del servicio, más frecuencias, buses menos llenos o trenes menos llenos, lo que sea, eso va presionando efectivamente los costos por la calidad que estamos exigiendo nosotros mismos como ciudadanos, y ahí es donde empieza a haber dificultades financieramente. Si yo tengo unos buses sencillos, que además los uso 20 años o 18 años, que no tienen mucha tecnología y que los utilizo por unas rutas en donde los tengo bien ocupados, no digamos que llenos incómodos, pero bien ocupados, es un negocio distinto. Y
Y me imagino que como usted es una entidad del Estado, la informalidad es cero. En y el hablo caso de la nuestro, informalidad sí. porque hablábamos de la guerra del centavo, Sí, cuando claro. usted y yo éramos Sí, no. chiquitos, eran peleando por el pesito, o sea, había una competencia y entonces... No, ¿quién pero sabe eso en el cuánto les transporte pagan? público también ha mejorado muchísimo, Nacho, y ahora estamos haciendo un proceso bien bonito, muy silencioso, y es uno de los espacios en donde se puede informar sobre eso, de implementación de la tarjeta cívica en todo el transporte metropolitano. Ya lo tenemos implementado en el sur y el norte del Valle de Aburrá, municipios como Barbosa, Copacabana, Caldas, en el norte y en el sur, que tienen el pago en los buses alimentadores del metro con la tarjeta cívica. Y eso va haciendo una calidad distinta y va generando una reducción, pero sustancial, de problemas como el que usted menciona de la guerra del centavo. Usted en este momento, el metro no tiene problemas financieros. Afortunadamente no, estamos ante unos esfuerzos financieros enormes a partir de este año para adelante, en los cuales vamos a poder enfrentarlos por el juicio que han tenido las administraciones en los últimos 20 años. Aquí hay que hacer una mención especial a todas las administraciones del metro de aquí para atrás. Estoy hablando desde incluso antes del doctor Valencia, Alberto Valencia, con quien inauguramos el metro hace 23, ya casi 24 años, de ahí para atrás incluso y de ahí para adelante, y los alcaldes y gobernadores que en las juntas directivas, junto con empresarios privados que fueron cambiando a merced de los cambios designados por el presidente de la República, fueron cuidando las finanzas del metro y fueron permitiendo que se hiciera un fondo de repotenciación y reposición. Muy bien. Nacho, Ese es el dolor de cabeza de increíble, ustedes, sí. claro, es hoy increíble que hoy una empresa como el Metro de Medellín, que si no tuviera ese fondo, tendríamos que tocar la puerta de los dueños para pedirles más de 250.000 millones a cada uno de ellos para poder hacer la repotenciación de una flota de trenes, que son 42 trenes de 3 coches, 126 coches de los primeritos que compramos, que están ya llegando a la vida útil, al fin de vida útil, a los 30 años para los que se compran. Si no hubiéramos tenido ese ahorro, estábamos en una situación totalmente distinta, como la de cualquier otro metro del mundo que le toca hacer eso. Este es uno de los pocos metros del mundo que se puede apreciar por ese juicio que han tenido las administraciones de decir, tenemos casi 480.000 millones de pesos guardados para eso, para hacer la repotenciación de los trenes, para hacer la repotenciación, y lo hemos venido utilizando también en repotenciaciones que ya se han hecho, de sistemas de control, de sistemas electrónicos, de sistemas de cámaras. Ya se ha hecho mucho trabajo de este. Ahora viene el turno de lo grande, que son los trenes y el sistema de semaforización de la vía. Dije yo, porque no sé si han tenido la oportunidad, los que han estado en otras partes del mundo, usted monta en el metro de Nueva York, no, ¿para qué está ya montando en trenes de hace 40 años? Nacho, el metro de Nueva York está en este momento atravesando una crisis financiera enorme por lo que acabo de decir, por la falta de tener un fondo de repotenciación y porque los gobiernos no han invertido oportunamente en la renovación de equipos. Si usted mira las noticias sobre el metro de Nueva York y nosotros le hacemos un seguimiento diario a eso, es impresionante. Ahora contrataron en el metro de Nueva York una persona que viene del metro de Toronto y que venía antes de un metro en Sydney, en Australia. Y esta persona es un ferroviario de toda la vida. El abuelo de él ya manejaba buses y el papá trabajó en el metro de Sydney. Es una persona que es muy cercana a los usuarios y que está buscando cómo solucionar este asunto. Y es una persona que hace algo que queremos nosotros y que estamos haciendo nosotros también aquí, que es coherente con la cultura metro, y es que cuando tenemos problemas, tenemos que ir a donde el usuario a pedir su comprensión, su ayuda y a disculparnos si es el caso. Y ojo, el servicio lo prestamos entre los dos. La cultura metro se basa en que hay un principio de corresponsabilidad. Yo presto un servicio, pero si el usuario no cumple unas normas, ese servicio se dificulta. Y Pero cuando somos más, pues más complicado todavía no se me vuelve. entiende el tema que enseguida le vamos a preguntar. ¿Usted cuántos trenes tiene? Tenemos 42 de los originales, Sí. más otros 38 nuevos, que ya está llegando el último, digamos, en los próximos 20 días. Tenemos 80 trenes de 3 coches. ¿Y ese $500 millón de pesos que tienen en caja alcanzaría para cambiar o para comprar No, cuántos más? para repotenciar los ¿Cuántos 42. Ah, muy bien. Con unos ejercicios financieros, también hay unos préstamos puente que hay que hacer, pero lo puede hacer la empresa sola. Es lo importante. Le pregunté eso porque, ¿y cuánta capacidad tiene? ¿Usted, hasta cuántos trenes podría tener usted? Sí, porque eso de tener una capacidad, podemos tener 100, 120, ¿hasta cuánto Sí, le da? hasta alrededor de unos 110 trenes más o menos. Afortunadamente tenemos todavía ahí una capacidad remanente. Vamos a hacer unos ajustes, como acabo de mencionar, Sí. la repotenciación de los semáforos,
también en los próximos años, ¿Por qué para los que los semáforos? trenes puedan, porque los semáforos son los que me regulan la distancia entre trenes, Nacho, Sí. y todos. O sea, yo en este momento solo puedo acercar un tren al otro aproximadamente unos 3 minutos el uno del otro. Sí. Yo los pudiera acercar más hasta un máximo de 90 segundos con total seguridad si tuviera un sistema de semáforos más moderno, que todavía no lo necesitamos, porque Pues que nosotros eso no es hemos llegado electrónico, allá. pues, no es simplemente el semaforito que prende, apaga, No, que eso es un va sistema mucho más conectado a una complejo. red, a un Yo digo computador. semáforos para que no nos enredemos muy bien. técnicamente, pero eso se llama sistema de señalización ferroviaria. Ah, qué bien. Una pregunta, 23 años, casi 24. ¿Seguimos teniendo cultura metro? Sí, ¿O señor. usted piensa que todavía No, yo le pienso que estamos dando seguimos- durito, mire- los acabamos? Y la segunda pregunta después de esa es, ¿esa cultura metro se ha ido a los buses, al tranvía, al resto de la movilidad de... Mire, de no los podemos sistemas? negar que tenemos dificultades. Obviamente, cuando vamos más estrechos, cuando ha llegado han llegado usuarios nuevos al sistema metro que no vivieron aquello que vivimos. Aquí hay mucha gente muy joven, veo que también les pasó, seguramente. Pero de pronto a usted y a mí sí nos tocó el inicio del metro. Sí. Y antes que eso, la dificultad que hubo para retomar la obra, en el año 1988, Sí. retomar la obra hace 30 años, fue un reto total para la ciudad, era volver a ganar confianza, era un potencial elefante blanco que había que rescatar. Allí nació la cultura metro de la mano del Banco Industrial Colombiano como una campaña de volver a recuperar la confianza del ciudadano en una obra que tenía que hacerse porque si no teníamos unas pérdidas enormes. Y yo creo que esa cultura metro obviamente también merece una repotenciación, en eso estamos de acuerdo. Igual como hay que repotenciar los trenes, vamos a repotenciar la cultura metro, porque hay gente nueva que esta etapa no la vivió, hay diferentes condiciones del servicio en este momento, tenemos que mejorar la información, ser más ágiles en la información, pero la cultura metro es más que cumplir las normas, Nacho, y por eso es que digo que no se ha acabado, porque la cultura metro es una forma como la empresa se relaciona con todos los grupos de opinión, no es cumplir las normas. La cultura metro tiene que ver incluso cómo el metro desarrolla sus proyectos de construcción, tiene que ver cómo se relaciona con los medios de comunicación, tiene que ver cómo se relaciona con los dueños. El modo de relacionamiento es lo que se llama la cultura metro para nosotros. ¿Usted le quisiera volverse como una especie de Renfe? Y le pregunto esto, y usted que con el Renfe es la Red Nacional Ferroviaria Española, porque ya estamos con el gobernador pensando en este tren y volver a reactivar los ferrocarriles. Ustedes han adquirido un conocimiento gigantesco en todo este tiempo. ¿Ustedes están dispuestos a seguir creciendo en esta red? Vamos a ayudar a eso, tenemos que hacerlo de una manera ordenada. Ese ejemplo está muy bueno. Renfe maneja en Madrid y en España, para los que no conocen, maneja los trenes de cercanías, pero la empresa Metro de Madrid o Metro de Barcelona, como aquí, es otra empresa. Ya. Entonces ahí hay varios niveles. Hay varios niveles. Metro es metropolitano, Renfe o cercanías es ya de cobertura regional. ¿Y ya lo llamó Peñalosa o no? Nosotros estamos ayudando mucho en el Metro de Asesorando. Bogotá, Nacho. Hay funcionarios del Metro de Medellín que se fueron ya para el Metro de Bogotá, están allá trabajando. Claro, es que esa experiencia pues tampoco, bueno, ya Así es. O sea hice que mi lo- primer Yo le interrogatorio. quería insistir en lo de la cultura metro y lo de pues, cuidar el metro, el comportamiento, la relación con la gente, pero insistir, por ejemplo, en una cantaleta que yo eché aquí el otro día porque últimamente estoy usando el metro todos los días. Y entonces hay algunas cosas que uno ve, por ejemplo, en los puentes peatonales, en las escaleras, la gente bajándose por el lado izquierdo, corriendo, sobre todo ese puente de aquí de la industrial es tan ancho que hicieron, y la gente se va por el lado que no es. Y uno dice, ¿por qué no se hace una campaña? Pues señalice entonces el puente, póngale una flechita o unos piecitos para que sepa que por aquí debe que andar, o la gente que se estaciona, siembra en las puertas, así el vagón vaya vacío y no hay poder humano que lo mueva de ahí. Cositas como esas, que a veces molestan a otros pasajeros para entrar, para salir, que al principio se veía que la gente era muy pendiente de esto. Ahora ya no lo dejan a uno bajar, sino que se lo vuelven y lo meten, o al contrario. Es decir, esas cositas Repotenciar. hacen que, repotenciar porque Sí, hace sí, que sí. el viaje sea más agradable. Claro, claro, a eso me refería cuando decía que como somos más, hay que repotenciar la cultura metro y hacer cosas adicionales. Y la cultura metro no es de campañas, no es de campañas, es un gota a gota permanente, un gota a gota de todos los días. Estamos cumpliendo el año 2018 30 años de haber iniciado la cultura metro con el Banco Industrial Colombiano. Y nunca se ha suspendido un programa, proyecto o actividad que tenga que ver con cultura metro. Pero, insisto, estamos trabajando en repotenciarlo, en hacer cosas nuevas. Por ejemplo, el tema de industriales. Allí se hizo una intervención interesante con unos separadores de filas y yo creo que ahí vamos mejorando el tema.
Hay que solucionar problemas en los accesos, hay que solucionar problemas en las taquillas. La implementación de la cívica con recarga vía internet, con recarga vía celular, es una ayuda para eso, eso ya va funcionando. Ya hoy se están recargando alrededor de unos 20 millones de pesos en celular y por internet, y eso descarga las taquillas. Y entonces ahí vamos trabajando en esto, pero insisto, es un gota a gota, una repotenciación que es del día a día. Teresa, sin duda las personas se han preguntado por qué se han venido presentando tantas fallas en el metro de la ciudad de Medellín, principalmente en estos primeros meses del año. Y hay una cantidad de rumores que se ha mencionado que son el sindicato, otros dicen que algo se está escondiendo, incluso los mismos concejales dicen que por qué no se le ha dado claridad frente a la situación. ¿Realmente qué es lo que está pasando con eso? El alcalde, y usted también lo mencionaba, se han venido adelantando unos estudios, esos estudios ya han arrojado algo, ¿qué es lo que está pasando? Y hasta del mantenimiento se ha hablado. Sí, sobre ese tema, yo creo que primero es hablar del usuario y de su afectación y cómo nosotros nos preocupamos por esa afectación, que nos duele muchísimo, nos debemos al usuario. Y precisamente cuando ese tipo de situaciones suceden y han sucedido, nos volcamos a una atención inmediata, una atención rápida del evento, lo cual nos ha permitido que esos eventos no superen mediodía, en el peor de los casos, y allí pues, digamos, está la primer línea de atención, con unos planes de contingencia internos, técnicos muy fuertes. Hay unos planes de contingencia paralelos hacia el resto de sistemas de transporte que hacen un poco más llevadera una situación de estas, pero lo hemos dicho en el Consejo, incluso con los concejales se ha hablado no 2, sino mínimo 3 veces de forma privada y en 2 sesiones del Consejo, para darles claridad sobre este asunto. Se les han hecho 2 presentaciones sobre este asunto. Seguramente estos comentarios deben ser de antes de esa situación, pero trabajamos bastante en divulgar técnicamente qué pasó. Pero decía que se les ha explicado a la ciudadanía y a los representantes de la ciudadanía en el Consejo, por ejemplo, que la capacidad del sistema metro es tan grande que un sistema paralelo que pretenda sustituirlo no tiene la robustez suficiente. Sí funciona, sí es un paliativo importante, pero genera un atraso en la atención, o sea, es más lenta la atención. Si yo tengo una situación en el metro y normalmente no me pude montar y me demoraba 1 hora para llegar a mi casa, pues me va a demorar posiblemente 2, porque el sistema va a funcionar más lento con los planes de contingencia de trasladar esto a los buses. Eso pues como primera medida, y decir que el mayor dolor nuestro es los usuarios, nos volcamos a ellos cuando esto sucede. Yo mismo he estado en las estaciones hablando con personas que han tenido que ser evacuadas de los trenes y con nuestros 1.750 usuarios que empleados que están obviamente muy atentos y que ha sido pues un inicio de año bastante duro para la empresa, tengo que reconocerlo, y el último mes fue bastante difícil. ¿Qué ha venido pasando y qué fue lo que sucedió? Realmente el sistema catenarias, como ustedes lo oyeron en el último programa con el doctor Andrés Emiro Díez de la Universidad Pontificia Bolivariana, es un sistema altamente confiable, es muy confiable. De hecho, las fallas de catenarias son muy extrañas y por eso también nosotros estamos tan atentos a resolver qué fue lo que pasó. En este caso particular, lo que sucedió fue que un sobrevoltaje, o sea, un sobrevoltaje fuera de lo normal, destruyó un pararrayos. Un pararrayos es una especie de aislador de un elemento cerámico o de elemento no conductor que por ese sobrevoltaje se destruyó, y la catenaria, ustedes ya en este programa también hablaron de ese tema, que es el hilo que está en la parte superior que sirve para alimentar el tren de corriente, se destempló, se enreda en el captador de corriente del tren y eso pues la arranca, la desprende. Hay que parar el sistema, desenergizarlo y volver a montar esa catenaria. Básicamente eso fue lo que sucedió. ¿Por qué viene pasando? Y ahí es donde hay varios factores involucrados. Mala suerte. Hay varios, hay varios factores. Claro, hay varios factores involucrados. La recurrencia obedece a los mismos factores, ¿cierto? Obedece a los mismos factores porque se dio muy cerca en el tiempo. Y los factores que está descartando la universidad de forma metodológica y de forma sistemática son claros. Primero, revisamos obviamente el tema de mantenimiento y el tema de obsolescencia, y ambos factores la universidad y nuestros técnicos los descartamos afortunadamente. De hecho, en uno de los sitios donde ocurrió el evento de Poblado se había hecho mantenimiento hacía menos de 1 semana y tenían pararrayos nuevos, o sea que el tema de mantenimiento está plenamente descartado. Y el tema de envejecimiento o de vida útil también se descartó porque la universidad hizo unos
análisis de materiales, de los cables, del cobre, del acero y de los materiales que están allí involucrados, y determina pues de que no hay factores de envejecimiento que puedan haber llevado a las fallas. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué factores nos quedan? Y yo estoy queriendo ser lo menos técnico posible porque aquí lo importante para los usuarios es la continuidad del servicio y no explicaciones técnicas bien complejas, pero como el programa también lo ven profesores y gente que puede saber del tema, debo pues con el permiso de ustedes también entrar un poco en ese detalle. Primero, la situación de rayos en Medellín es absolutamente anormal, Nacho, y eso lo vivimos ahora en Semana Santa. 900 rayos en un día, eso pues no pasa en todas partes del mundo. Ahí hay una situación que es uno de los factores que inciden en esas fallas, y decía el CIATA y decía el doctor Andrés Emiro que aquí hay temas de cambio climático que pueden llegar a influir. Lo hemos estado viviendo. Ese es el primero. El segundo factor es lo que llaman los técnicos los cambios en la red de alimentación de energía del metro. Hay una situación particular de la alimentación de energía del metro en la subestación San Diego, que tiene un transformador provisional desde hace unos cuantos meses. Ese transformador, en la parte de EPM, que es la que está conectada al metro, arroja un voltaje ligeramente superior que puede estar involucrado en esta situación. Otro factor es que efectivamente a partir de febrero, esos 80 trenes de los que hablamos empiezan a circular, muchos de ellos, 20 de los que llegaron el año pasado empiezan a circular, y el sistema está más exigido. Entonces esa subestación de San Diego, si no está funcionando perfecto, puede generar dificultades. Entonces ahí hay varios factores unos que ayudan, otros que no ayudan. Por ejemplo, los trenes nuevos están ayudando. Los trenes nuevos son mucho más estables y mucho más constantes en el consumo de energía y ayudan a nivelar el consumo. Y el hecho de que estén operando los trenes nuevos ha ayudado al sistema. ¿Qué hemos hecho? Nosotros, obviamente, contratamos a la universidad, hemos hecho unos análisis. La universidad está haciendo unas tomas de series de datos. Son millones de datos los que está tomando con unos equipos especializados y los está analizando para confirmar estos factores que yo acabo de mencionar y decir cuánto de cada uno de esos factores ha aportado y al final qué hay que hacer. Posiblemente vamos a tener que rediseñar un poco la red de pararrayos de esa zona de poblado, porque allí ha cambiado el entorno también. Tenemos el puente de la 4 Sur, unos edificios nuevos, ha cambiado el entorno. Entonces allí tenemos que hacer unos rediseños. Posiblemente es lo que tengamos que hacer, pero mientras tanto hemos reubicado unos pararrayos para que no vuelva a suceder mientras se da, digamos, el veredicto definitivo y el rediseño definitivo. Por eso es que no hemos vuelto a tener problemas en estos últimos días. Excelente, con la explicación que usted nos da, y obviamente y qué pena que sea tan técnico. Sin ser técnicos, pero de todas maneras, dentro de lo que, digamos, se habla de manera común cuando se presenta una situación de estas, pues nos preguntaríamos es si el sistema no tiene un sistema de regulación de energía, como lo tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, que nos dice cuando hay bastantes picos en la ciudad de Medellín. Usted es ingeniero electricista, parece. Sí, no, porque precisamente sí eso es parte de lo que está provisionalmente conectado en San Diego. O sea, eso falta, porque está provisionalmente conectado del lado de EPM en San Diego, y eso es parte de lo que puede estar sucediendo. Tiene usted toda la razón. De Medellín. Señor. Mano oscura, que fue el sindicato. Mire, lo que pasa, Nacho, a ver, primero, yo quiero aclarar muy rotundamente que nosotros en la empresa nunca hemos mencionado que el sindicato pueda estar involucrado. Obvio. Eso lo han mencionado algunas otras fuentes. Nuestro sindicato es un sindicato serio, un sindicato joven, comprometido con la empresa, que no hemos mencionado que esté metido en el tema. ¿Por qué se llegó a este tema del posible sabotaje? Sí. Es que no podemos olvidar que un día antes del primer evento grande que tuvimos tan delicado, hubo unos atentados del ELN en la línea de Cerrejón. Y esa semana anterior, el ELN hizo unos paros y generó unos bloqueos de carreteras y infraestructura. Entonces, eso llamó la atención de las autoridades, obviamente de nosotros también, y nos hizo y la mantenemos activa, nos hizo llevar esa línea de investigación en donde las autoridades quieren, o sea, tenemos que ser serios con esto, tenemos que ser serios con esta situación y eso no se puede descartar. Entonces esa línea de investigación nos hacemos acompañar de las autoridades, de todas maneras también se sigue. Hasta el momento no ha habido ninguna información de parte de las autoridades sobre alguna situación en ese sentido, pero en esto tenemos que ser absolutamente, repito, serios y cuidarnos por todos los frentes. El metro ha sido objeto de dificultades de ese estilo. Al principio de la operación tuvimos dificultades con eso.
tuvimos algunos atentados a la vía férrea. ¿Y quién hizo por estos días que vimos unos vagones dañados y Sí. pintados? Hemos visto, y a la gente le duele todo eso. Cuando nosotros publicamos Claro. la noticia, esa usted no sabe todo el mundo cómo habla por acá. El tema de la Claro. seguridad que se había hablado en algún momento, que estos Sí. grafiteros Pero habían por- ingresado por unas tuberías, incluso Sí. con unos Y usted no, trajes oye, le voy a especiales. decir una cosa, doctor Alejandro, nosotros hablamos de eso aquí, y aquí todo el mundo se dispara. No, ¿Qué claro. es eso? ¿Qué tristeza? Claro, ¿Qué rabia? claro. En fin. Claro, yo soy uno de los que me duele muchísimo que eso suceda. Efectivamente, ustedes entenderán que aquí no puedo dar detalles sobre los temas de seguridad, pero esos eventos y otros del pasado nos han hecho tener una red bastante robusta de seguridad en la empresa. Un solo dato, para no mencionar muchas cosas, nosotros tenemos casi tantas cámaras como la ciudad de Bogotá en el metro, en vagones y en la línea, y hacemos unas... Por ejemplo, cuando ocurrieron los atentados de Atocha, que tú conoces ese tema, Nacho, allí, muy trágico, muy lamentable, los atentados de hace varios años en Atocha, en Madrid, a uno de los primeros sistemas ferroviarios que llamó Renfe Cercanías cuando eso sucedió fue a nosotros, porque sabían que nos estamos acompañando incluso de empresas especializadas de Israel sobre estos asuntos de seguridad. Yo ahí pues no quiero pues entrar en muchos detalles, venga, pero... ¿cómo así? ¿Tiene más No- cámaras el metro Sí, que sí, Bogotá? señor. Sí, señor. ¿Cuántas ¿Cuántas? cámaras más o menos? Más de tiene? 2000. Uy, por Dios, toda pero la eso es un línea dato. Y ferroviaria. el resto de la ciudad de Medellín, ¿cuántas cámaras tienen? No sé, pero está por ahí también cerquita, Hay 1500, 1200, Medellín tiene 1200, 200 1500. Sí, Nosotros oye, ese tenemos es un un poco dato más de 2000 impactante. solo en el metro y los sistemas de transporte nuestros. Tenemos unas cámaras que son tan especiales y no voy a decir sino eso, repito, porque no debo entrar en detalles, que surgen, pues que requieren vigilancia incluso de entes de control de los Estados Unidos, por lo especiales que son. ¿Y Bueno, han de- servido? Claro, el sistema está totalmente protegido. ¿Y han servido para qué? Y Para- perdona que sea la pregunta, para porque investigar. No falta el ladroncito, Sí. no falta el que se le perdió para el esclarecer. maletín. Nosotros, estos grafiteros, por ejemplo, que Duber mencionaba ahorita, se capturaron, se identificaron, se les pidió que pagaran, que limpiaran. Esas cosas se han hecho, claro que sí, para hacer investigaciones, seguimientos. El sistema metro sobresale en la Policía Metropolitana porque la policía tiene allí la posibilidad de hacer intervenciones importantes. Y a eso precisamente me quiero referir, y ahorita para tocarle lo de la cultura metro. Pero el año pasado a nosotros llegó un televidente y nos manifestaba: vea, ayúdenos a conseguir por lo menos la cámara de seguridad, porque a mi hijo lo atracaron y que él se acercó al metro y no le dieron como alguna solución. Eso también tiene un protocolo tan estricto sí, eso para tiene ustedes. un protocolo y debe ser acompañado por las autoridades. Cuando el ciudadano llega a pedir esa información, tiene que mediar una denuncia. Entonces, posiblemente el ciudadano todavía no había puesto la denuncia, pero en el momento que la pone, nosotros hemos encontrado gente perdida, hemos ayudado a encontrar gente que, por ejemplo, sale de su casa desorientada porque tiene algún problema psicológico o físico, Alzheimer, por ejemplo. Me acuerdo que recientemente encontramos a alguna persona que se perdió en la ciudad porque le hicimos el seguimiento. Esas 2000 cámaras han servido de muchísimo, de muchísima ayuda. Bueno, y ahora le toca el tema de lo de la cultura metro, porque en muchas ocasiones, incluso en años anteriores, no digo en este, pero cuando los artistas han subido a las estaciones del metro a tocar su instrumento, que diría uno que eso hace parte de la cultura, ¿por qué no lo permiten? Porque tiene que haber una curaduría y tiene que haber un orden. Nosotros no podemos permitir que de forma espontánea estas actividades artísticas que acompañamos, que queremos que se hagan, se generen en el metro, porque pues ahora hablamos de eso, estamos llenos, tenemos dificultades para entrar y salir de los vagones en muchos horarios, en muchas ocasiones, entonces tiene que haber un acompañamiento, una curaduría. Y básicamente es eso, si tenemos orden, todos lo podemos hacer, y eso nosotros promovemos las expresiones artísticas permanentemente, pero siempre con un orden y en unos sitios específicos. Y yo sé que ustedes la promueven, y de hecho en varias estaciones anteriormente uno estaba acostumbrado a tener unos conciertos muy bonitos, pero o yo por lo menos los he perdido como de vista. Vamos se a siguen retomarlos. haciendo, los van a Vamos retomar. a retomarlos, sí, esos temas por temporadas hay unos otros énfasis en temas de cultura. Ahora estamos muy volcados a los proyectos, estamos haciendo Picacho, estamos diseñando algunos otros proyectos para tener un plan rector y un plan de expansión un poco más maduro.
Y entonces hay diferentes énfasis en los presupuestos, pero eso vuelve, y es parte de la repotenciación de la cultura. Última preguntita de ahorita. Duber, ¿usted qué es lo que dice que el metro es el qué? Pero antes de hacer porque es que se nos tiene que ir el gerente ya, le cuento. Nacho, pero no, adelante. adelante. Pregunta que tengo acá en mente, y es que el gobernador de Antioquia hace algunos días nos decía que el metro, pues que tenía que entrar a negociar con la gobernación un terreno a raíz de todo lo del autódromo, porque él decía que el terreno se había apoderado en algún momento de estas tierras, de donde están las oficinas principales. No lo decía en tono pues como de agresión ni nada, simplemente claro. que tenían que entrar a negociar ese terreno. Pregunta, y que ellos, y que obviamente él decía que estaba pues como de acuerdo también como en que el metro se ampliara un poco. ¿En qué va esa negociación? Eso se refiere al lote Tulio Ospina, que es un lote que está contiguo en Bello a los talleres del metro, entre el metro, el río y los antiguos ferrocarriles nacionales, y lo que son las instalaciones deportivas de Bello, donde hay un coliseo y otras instalaciones allí. Esos lotes fueron lotes que al construir el metro y hacer la canalización de esa zona del río Medellín, aparecieron y se terminaron de unir, porque el río, lo que se llama, era meándrico en esa zona, o sea, tenía curvas, y esas curvas se enderezaron, se hicieron las canalizaciones, y de ahí surge la confusión de que los lotes son de este o de otra persona, pero realmente ya aclaramos, efectivamente nosotros no estamos pues haciendo ninguna invasión de lotes allí, sino que efectivamente se debe a esta situación de haber enderezado el curso del río Medellín, y además se hicieron las debidas compensaciones hace más de 25 años, casi 30 años cuando se hizo la construcción. Parte de la unidad deportiva de Bello se construyó con dineros del Metro de Medellín, compensando precisamente el lote. ¿Qué es lo que pasa? Es que el Tulio Ospina es un lote que no puede ser dividido porque es de dos dueños y no se puede dividir, entonces no ha sido fácil hacer las escrituras, pero el terreno está pago. Ahora bien, es definitivamente claro para todos los actores ya que es el sitio en donde se puede expandir el metro, o es el sitio inclusive donde un próximo ferrocarril de Antioquia puede tener unos talleres o parte de los talleres. Entonces ya se ha llegado al acuerdo con la gobernación a través de la Junta del Metro, en donde el gobernador tiene asiento, de que efectivamente de 900.000 metros cuadrados que tiene el parque, unos 100.000 metros cuadrados quedarían reservados para uso de unos futuros talleres del metro, con una condición, que somos capaces de cumplirla, y es que tenga un componente ambiental muy importante, que tenga mucho verde, que tenga muchos árboles, que pueda ser accesible por la comunidad. ¿Y no se le quedaría corto y es a perfectamente, futuro? Pues porque usted, por le pregunté, ¿usted puede llegar a tener hasta 120 con el ferrocarril no, porque el ferrocarril es importante en el Valle de Aburrá porque constituye la segunda línea que necesita este valle dentro de los próximos 40 o 50 años. Gerente, aquí... Es que 100.000 metros, uno dice que es mucho, pero en el fondo pero es que no sería... de ustedes es muy pequeño. No sería el único patio de mantenimiento para metro ferrocarril, porque el ferrocarril tiene mayor extensión, va hasta la pradera y pudiera tener otros patios por allí, pero para metro sí. Para metro sí. Y en algún momento se llegó a hablar también de ampliar las oficinas, pero hacia arriba, no expandirlas hacia Ya lo estamos haciendo, sí, le hicimos una inversión de unos 12.000 millones de pesos, inicialmente habíamos pensado en unos proyectos superiores a 60.000 millones de pesos, esos dineros no los tiene la empresa y se hicieron allí unos ajustes. Vamos a repotenciar la sede que algunos de ustedes posiblemente conocen, y vamos a hacer allí una modernización de la sede para albergar los funcionarios adicionales que han venido llegando por el crecimiento de las líneas. Gerente, ¿para cuándo la entrega de la estación Puebla, la ampliación de la estación Puebla? Espero que en unos 5 meses, no, tranquilo, en unos 5 meses, ¿Va bien la ampliación? No va bien. Tenemos muchas dificultades porque es una construcción difícil, estamos al lado de la regional, no podemos trabajar sino de noche. El metro mismo no nos permite trabajar en el día en esa estación, entonces ha avanzado muy lentamente porque solo se puede trabajar unas 3 o 4 horitas en la noche cuando el metro está parado, precisamente para no dañar las catenarias. Una de las primeras ideas que tuve yo cuando sucedió lo de las catenarias, que tuviéramos de pronto problemas en esa construcción del acceso de la estación Poblado, y rápidamente pedí que lo descartáramos. Afortunadamente allí no había pasado nada, pero para que no pasen problemas solo se puede construir por la noche y va muy lento. ¿Y qué otras estaciones pueden llegar a presentarse ese mismo problema futuro? O sea, requerir ampliación. ¿Cuáles tienen ustedes detectadas? Por ejemplo, la estación Aguacatala,
la estación Industriales. Están creciendo. Están creciendo. La estación Parque Berrío también puede ser objeto de alguna modificación. En el norte, estaciones como Caribe, se le está pensando unas pasarelas adicionales. De muchos millones de pesos. Pero no son todos, no son todos en el mismo año, no son todos juntos. Tenemos un plan rector para eso. Eso está puesto en el tiempo, está debidamente calculado para que se pueda ir haciendo poco a poco. No es lo único que hacemos, tenemos muchas más cosas. José, gerente, en esas situaciones de contingencia, quizás para concluir ese tema, ¿se tiene el protocolo para que los buses, en vez de llegar a las estaciones que no están operando por los problemas, de inmediato lleguen a las nuevas estaciones? ¿Ese protocolo existe o no existe? Sí, a eso me refería yo ahora cuando mencioné que la activación de sistemas paralelos, en este caso concreto los buses, a esas estaciones que tú mencionas, es un sistema que inmediatamente funciona. Hay una resolución, un acuerdo metropolitano del área metropolitana y unos protocolos con las secretarías de movilidad del Valle de Aburrá, no solo con Medellín, sino con otros municipios del Valle de Aburrá, que funciona y está establecido. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que yo mencionaba ahorita, la capacidad del metro es muy alta, la capacidad de los buses es un poco más limitada, la capacidad de las vías también. Entonces, la capacidad de respuesta está, pero no la capacidad de transporte, no es suficiente, entonces hay demoras. Repito, si yo me demoraba 1 hora para movilizarme desde mi trabajo a mi casa y el metro falla y me voy por estas vías alternas, pues me va a demorar posiblemente 2, porque tengo que esperar más, pero llego. Lo importante es que el sistema está diseñado para brindar el servicio. Tenemos que hacer ajustes. Hay, por ejemplo, un ajuste necesario que seguramente tendrán ustedes por allí observaciones y hay una queja recurrente, porque nosotros inmediatamente nos volcamos a las estaciones cuando esto sucede, de escuchar al usuario. Y una queja recurrente: hombre, yo tenía mi plata en la tarjeta cívica, yo ahora devuélvamela, ¿yo qué hago con ella? No me la reciben aquí. Esa queja, estamos tratando de buscar la forma de solucionar esa situación, de poder devolver el dinero si es necesario, poder terminar el viaje, poder culminar el viaje, que es lo que interesa al usuario. En algunas ocasiones, por ejemplo, los usuarios han tenido la paciencia de esperar cuando hay tormentas eléctricas en el Metrocable. Los usuarios esperan a que pase la tormenta eléctrica y nosotros ampliamos el horario y llevamos a todos los usuarios que esperaron. Ampliamos el horario. Si es en días recientes que hubo unas tormentas bastante fuertes, a las 11 de la noche estaba lloviendo impresionante, la gente no se había podido montar. La decisión fue clara: espere que termine la tormenta y lo llevamos, así sea a la 1 de la mañana o a las 12 de la noche, lo llevamos a su casa. Usted me dice que de pronto este negocio se mantiene en piedra, pero ustedes sí tienen que dar alguna utilidad. Y pienso yo en ese sentido, pues alguna utilidad tiene que tener, porque yo me pongo a imaginarme la ciudad sin el metro. ¿Qué sería la ciudad sin el metro? Usted enseguida me cuenta. Pero digamos en huella de carbono, en todo esto. Sí, Nacho, nosotros no le entregamos un cheque a nuestros dueños como hace, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, que ustedes saben que le entrega anualmente un billoncito, un cheque bien interesante a su dueño, que es el alcalde de Medellín o la alcaldía de Medellín. El metro no logra hacer eso por todo lo que hemos venido hablando, pero si revisamos las externalidades positivas, lo que tú acabas de preguntar, o sea, hagámonos de cuenta que el metro no existe. Sí. Y tratemos de mover ese 1.200.000 personas que mueve la red del metro, metrocables, tranvías, buses a gas, que también son limpios, no producen PM02, no producen CO2 en tan altas concentraciones como el diésel. Todas esas tecnologías limpias desaparecieran de un día para otro. Tenemos una situación gravísima si eso sucediera. Tendríamos más de 480.000 toneladas de CO2 adicionales en el Valle de Aburrá. Viviríamos en permanente emergencia ambiental. Tendríamos más de 47 toneladas adicionales de PM2,5 si eso existiera. Eso solo que acabo de mencionar vale más de 72.000 millones de pesos al año, porque ustedes saben que los bonos verdes, que son bonos de carbono, se pueden valorar. Esto existen mecanismos auditados por revisorías fiscales, por organismos internacionales que saben decir cuánto vale eso. Si no existiera metro, estaríamos gastando, y déjeme yo pasteleo, 48 millones de galones adicionales de diésel, por un valor de 42.000 millones de pesos. ¿Usted se codea con EPM? Pues si sumamos todo esto, aquí hay uno muy importante, que es el de la accidentalidad que se evita y las enfermedades que se evitan. Las calculamos en alrededor, para el año 2017, un poco más de 4.100, 4.080 enfermedades y situaciones de salud que se presentarían si todos estos contaminantes estuvieran en la atmósfera al año.
Eso solo vale 1.39 billones de pesos, esas enfermedades evitadas, si el metro no existiera. Pues si yo me pongo a sumar aquí, yo estoy sumando más que el billón de EPM. No pasa por la tesorería del metro ni por la tesorería de la alcaldía de Medellín, pero pasa por el bolsillo de todos nosotros, habitantes del Valle de Aburrá. Esos son los dividendos del metro, indudablemente. El lunes hablábamos aquí con nuestros invitados y nos imaginamos, por ejemplo, los que utilizamos aquí esta estación del metro, que no tiene que pasar el río Medellín. Nos imaginamos esa estación tapada con unas enredaderas verde y todo eso. No, algunos televidentes aquí me preguntan, ¿pan de azúcar en qué va? ¿Alguna escalera eléctrica fallando? ¿Para qué son los televisores que están poniendo? ¿Qué pasa con la integrada? Pues están los televidentes preguntando de todo. Perfecto. ¿Ha pensado en tapar? ¿Cuáles quiere que...? No, la que usted quiera. Usted es el que tiene una cita enseguida, pero aquí le doy estas preguntas de los televidentes. Tranquilo. El tema de las enredaderas, por ejemplo, estamos haciendo pilotos con eso en la línea B. Hay unas columnas que ya están cubiertas de Ivy y de algunas otras. ¿Y eso no afecta el cemento? Eso es lo que estamos evaluando. Precisamente estamos evaluando que no afecte el cemento, que no afecte la estructura. Hasta ahora no ha sucedido. Y los costos de mantenimiento. Los costos de mantenimiento para que no se vea feo, porque es que jardines colgantes son muy lindos, pero requieren unos riegos, requieren unos mantenimientos. Y, por ejemplo, la estación Sabaneta los tiene y funciona bastante bien, pero cuesta unos dineros importantes. La estación Sabaneta tiene también esa intervención que tú mencionas, de esas enredaderas. Entonces, masificarlo no nos ha sido fácil porque eso cuesta unos dineros, pero estamos trabajando fuerte en eso. Otra de las preguntas tenía que ver con el pan de azúcar. Nosotros lo llamamos la línea M, la línea que va de Miraflores al 13 de noviembre. Finales de este año ya ya retomamos la construcción. Recuerden, los televidentes, que en la estación Miraflores tuvimos un problema de diseño. Un contratista falló con los diseños y falló un muro. Afortunadamente no estaba tan avanzada la estación y falló antes de que se construyera. Afortunadamente. Entonces eso pues nos obligó a rediseñar la estación. Ya la retomamos, ya estamos vaciando concretos de nuevo y esperamos pues a final de este año poder avanzar en esa línea. ¿Por qué están poniendo televisores? Preguntan televidentes. Sí, esto es un tema... Primicia, usted me está preguntando temas de primicia. Estamos implementando un sistema, parte de la repotenciación de la cultura metro es eso. Estamos implementando un sistema de información a los viajeros. El que siempre se ha soñado. El que siempre se ha querido. Próximo tren en tantos minutos. Tenemos un problema en tal metrocable, está cerrado por tormenta eléctrica, por aquí hay un problema, por allá está bien, por aquí está mal. Todo ese tema de información en tiempo real va a aparecer en esas pantallas. Pero solo información del metro. Solo información del metro. Por el momento sí, porque no quisimos combinar la información operativa del metro con la publicidad. La publicidad también va a tener un tema dinámico que ustedes bien aquí en Cosmovisión conocen y que manejamos también en muchos metros del mundo, lo vamos a implementar también, pero es importante mantener la información operativa al margen, porque es además muy compleja. La tenemos que conectar con los sistemas de semáforos de tráfico precisamente para que se identifique automáticamente dónde viene el tren y le informe correctamente al viajero que faltan tantos minutos. Eso es como coger las pantallas del aeropuerto donde nadie las vuelve a llenarlas de policía. Exactamente. Germán. Yo le quiero preguntar como usuario, esta tarjetica, la tarjeta cívica que uno la pasa a la tarjeta del banco, de Bancolombia, para evitarse las filas y no tener que estar recargando todo el tiempo, pero no funciona con los buses. Por ejemplo, si usted no tiene saldo en la recarga normal, ese saldo que usted pasa en la maquinita no le sirve para montarse el bus y no tiene. Le prestan uno, pero tiene que hacer la recarga igual. ¿Por qué no se soluciona el tema para que esos 10.000 pesos que a mí me pasan me sirva para ambos sistemas? Yo mencionaba ahora que el sistema de pago con la tarjeta cívica está implementado por el momento solo fuera de Medellín. O sea, Caldas, Itagüí, Envigado y en el norte Barbosa, Copacabana, etc. Medellín todavía no tiene implementado ese sistema en su totalidad. Y además está en proceso también de implementarse en los buses que no están conectados al metro porque no lo requiere, porque van de un barrio a otro, por ejemplo, que se llama el transporte público convencional, llamémoslo así. Entonces, esa pregunta tiene que ver con el avance en la implementación del sistema, que todavía no está completo, Estamos trabajando fuerte para que en el año 2019, hacia mediados, tengamos una base mucho más amplia de uso de la tarjeta y se puedan tener esas situaciones un poco más avanzadas. Hoy existe lo que es el viaje a crédito. Si yo no tengo
saldo en la tarjeta y salgo en la mañana de mi casa, por ejemplo, y no tengo saldo en la tarjeta Me monto y no por encuentro dónde recargarla porque en el barrio no hay un sitio para recargarla, me puedo montar una vez y cuando llegue a la estación allí debo recargarla. Eso es una novedad que no existe en muchas partes del mundo. Usted me está financiando un proyecto. Es confianza, ojo, base de Cultura Metro, es confianza en el viajero, confianza en el usuario. Funciona muy bien, aquí la gente es muy buena paga y se puede confiar en la gente. Y eso permite hacer ese tipo de cosas. Eso lo tenemos que expandir un poco más. La tarjeta que tú mostrabas allá es una tarjeta además cívica Bancolombia, o sea, es con una alianza bancaria que tiene otras características, entonces ahí parte de la respuesta también depende del banco y ahí no la conozco muy bien, yo creo que me quedo corto un poco en la respuesta. Es más, no era la tarjeta tradicional, sino que yo tenía la antigua y la cambié para no estar haciendo la recarga. Claro. Y entonces no me recibe, sino en el bus no me sirve. ¿Para dónde va este sistema de pago? Primero que no se necesite eventualmente tarjeta, sino que con una situación biométrica o un celular se pueda resolver y que haya una liga entre el pago del transporte público directa con una cuenta bancaria. Hacia allá vamos. Le están preguntando por aquí que si el metro va a ir al aeropuerto. Están insistiendo mucho. Pregúntale que si va a ir al aeropuerto. Bueno, la expansión hasta Caldas, vamos a empezar por ahí. Ella lo necesita. Sí, yo lo necesito. Ella vive en Caldas y le hace una falta. Respuesta concreta, se da en el marco del ferrocarril de Antioquia. O sea, no en el marco de ampliación de la línea con la estación La Estrella y seguir para allá, no. Ahí ya habría entonces otro sistema ferroviario que es el ferrocarril de Antioquia, que iría a Caldas y más al sur, y al norte hasta La Pradera, o ojalá hasta... O sea, sería más considerado un tren de cercanías. Funcionaría como entonces tren de cercanías. Exactamente lo que Nacho conoce, tren de cercanías que liga con el metro en La Estrella y allí yo puedo conectar. O incluso puedo seguir en el tren de cercanías hasta, por ejemplo, hasta Industriales que también conecta, hasta Guacatala que también conecta, o hasta una estación en el centro de Medellín por los lados de la Biblioteca Pública Piloto, por ejemplo, en donde también conectaría. Esa es una respuesta. La otra era sobre el conexión al aeropuerto y ahí vuelvo a mencionar el plan rector de expansión. Nosotros tenemos 19 proyectos en el plan rector de expansión. Uno de ellos es conectar a Medellín con un sistema de transporte masivo con el aeropuerto y yo creo que vamos bien con eso. Lo que pasa es que no es necesariamente algo que sea muy pronto porque allí hay varios actores. Tenemos que hablar con las concesiones del túnel de Oriente para ver si podemos aprovechar esa infraestructura o hacer algo paralelo, por ejemplo, para poder llegar allí. Estamos estudiando tecnologías, qué conexión podemos utilizar para que, hay una pendiente que para no que, es para que como podamos la llegar Macedonia. al aeropuerto. Por ejemplo, la tecnología del tranvía de Ayacucho permitiría pasar por el túnel. Yo tengo algunas rayitas sobre este asunto, pero eso lo estamos mirando en conjunto con la gobernación, en conjunto con los concesionarios y es parte del trabajo del día a día, entre comillas, de nosotros mirando hacia futuro. El metro sí es abierto a los periodistas. Duber, ¿cómo es que dice usted? Yo le he dicho, República Independiente del Metro, gerente. Lo que pasa es que, por ejemplo, Liliana y yo, que somos los que cubrimos, más mantenemos como en el tema, hay veces se dificulta tener un vocero en algunos casos, ¿cierto? Y respuestas claras. Exacto, entonces por eso hemos hecho el comentario, porque pensamos que en esta parte sí falta un poquito más como darle un poco más la cara a los medios que pues ya el doctor Elejalde perdió el susto esta mesa. Eso hace parte de la repotenciación de la cultura metro. Sí. Y efectivamente, no, usted tiene razón, nosotros hemos sido conservadores, hemos sido cuidadosos en la relación con los grupos de interés, incluso con los medios de comunicación. Eso es verdad, eso es cierto, no lo puedo negar. Nosotros cuando no tenemos certeza de la situación preferimos investigar muy bien para darle información certera, válida. Repito, la repotenciación de la cultura metro también tiene que ver con revisar un poco eso y manteniendo el cuidado de la información, manteniendo el cuidado de la empresa, que es la que queremos cuidar para el bien de la región. Yo creo que podemos mejorar esa relación también, Nacho. Tiene un millón de preguntas, lo tendré que volver a invitar aquí al programa. La primera, mucho gusto. Ustedes sobre ya las áreas por fuera del metro donde se ponen tantos venteros ambulantes, ahí ustedes sí no tienen control. Lamentablemente no, lamentablemente no, y es una situación con la que nosotros lidiamos día a día, por ejemplo en el Consejo de la Ciudad, con las juntas de acción comunal, que hacen parte de ese relacionamiento de cultura metro con los grupos de interés de la empresa. Y es que muchas veces se confunde hasta dónde son las competencias de la empresa metro y nos piden un poco más de lo que somos capaces de dar.
Y obviamente lo que hacemos nosotros ahí es acompañar a la comunidad, acompañar a los deudos de estos problemas y vamos juntos a quien los debe debe resolver. En este caso, por ejemplo, vamos al municipio correspondiente, Envigado, Medellín, el que sea, a espacio público a trabajar en el asunto. Estamos pensando de pronto hacer incluso unos convenios con los municipios, con algunos de ellos, para que nos entreguen la administración de la plazoleta y nosotros poder poner vigilancia y poder controlar eso mejor, porque hoy no lo podemos hacer. ¿Los ascensores son bien utilizados o mal utilizados? Porque hay una queja recurrente aquí de que viven muy dañados. Son bien utilizados y son una tecnología que está obsoleta y que tenemos que cambiar. Perfecto. Hay dos tipos de ascensores, el ascensor convencional como el que tiene cualquier edificio y unos que son unos elevadores, elevadores de un solo piso, que tenemos en muchas estaciones como una solución importante, pero que solo puede ser utilizada en casos particulares porque son muy difíciles de mantener, porque no son de cable, son unos ascensores distintos y esos deberían ser solamente utilizados por personas que lo necesitan. Y eso sí hemos tenido dificultades y daños con esos ascensores, con esos elevadores, perdón, no con los ascensores. Para alguien que está insistiendo en el Cultura Metro, le contamos que ya hablamos del tema al principio, él habló de la repotenciación, pero bueno, nos están insistiendo mucho en el tema de los maletines que se llevan atrás. Maletines que no los llenan adelante. Sino que hablamos hace rato del Cultura Metro, pero por favor, para el televidente. Bueno, no estamos diciendo, ni usted lo está diciendo, que no puedan volver a tener otra contingencia, pero que ustedes están ahí al frente y tratando de que esto no vuelva a ocurrir, además con la frecuencia desafortunada que tuvo en estos días. De que puede fallar, sí, pero pues, es que fueron de malas, pues es que 2 o 3 días. No, y a ver, y estamos, y la fecha es clara, inclusive la Universidad Pontificia Bolivariana está hablando de finales de mayo para entregar su veredicto definitivo y ahí inmediatamente nosotros haremos los correctivos. Si tenemos que hacer rediseños del sistema de apantallamiento, inmediatamente procederemos a eso y esperamos superar ese problema técnico, así como hemos superado otros más difíciles todavía. Nacho, repito, los jóvenes de pronto no se acuerdan, el metro a 3 años de estar operando tuvo un problema que se denominaba desgaste ondulatorio, interfase vía-vehículo, interfase rueda-riel, un problema único en el mundo que generaba desgastes muy acelerados de las ruedas y de los rieles. Un problema en el que tuvimos que involucrar universidades e institutos de investigación de nivel y de clase mundial. ¿Por qué? Porque las curvas nuestras son muy cerradas, los trenes eran trenes de cercanía, unos trenes muy tiesos, por decirlo de alguna manera, y la inscripción de los trenes en las curvas era muy dificultosa. Esto requirió un trabajo de años para solucionarlo, demandas al consorcio constructor, esto no lo sabe mucha gente, pero nosotros hemos tenido problemas muy complejos, de este salimos también. Oye, una pregunta boba, ¿cuánto dura una llanta? Un millón de kilómetros son más o menos 8 años. Bueno, eso siempre dura bastante. Pero duraban 2. Cuando ese problema estaba vivo, duraban 2. Sí, recuerdo. Nacho, tuvimos que recurrir al Ingenio Paisa y a la ayuda internacional. Al Ingenio Paisa porque tomamos una prensa de cambio de ruedas de los ferrocarriles nacionales antigua, la adecuamos y de urgencia cambiamos ruedas con el cumplimiento total de norma ferroviaria, cambiamos las ruedas de los primeros trenes a los 2 o 3 años. Imagínense, tuvimos que comprar ruedas de urgencia, eso se compraba cada 8 años o cada 10, claro, las compramos de urgencia, las cambiamos con esa prensa, aquí en los ferrocarriles nacionales. Sí, bien. Su última pregunta, porque nos tenemos que ir. Y son 3 corticas. En la estación Acevedo, baños públicos que están preguntando por este, ¿y Picacho para cuándo? Picacho, vamos muy bien. Picacho es un proyecto de unos 14 meses, estamos hablando de mediados del año 19, segundo semestre del año 19. Está en el proceso de compra de predios, ya iniciamos obra en el Sena, ya tenemos el predio de arriba del Progreso. El contratista está trabajando en todos los montajes de campamento y haciendo todas las exploraciones de suelo iniciales, terminó de ajustar los diseños y estamos haciendo un proceso serio acompañado del ISBIMED y del municipio de Medellín de adquisición de mejoras en la zona de la paralela. Digo mejoras, más no predios, porque ustedes recordarán que esto es una zona de invasión que pertenece realmente a los ferrocarriles nacionales, perteneció a los ferrocarriles nacionales, y así está haciendo un proceso serio y cuidadoso con la comunidad. La otra pregunta tenía que ver con... ¿Perdón? Baños en las estaciones. Baños en las estaciones solo en casos especiales, o sea, si una persona lo requiere, adulto mayor, una persona con movilidad reducida,
tenemos forma de hacerlo, pero no lo hemos podido masificar porque sería un tema bastante complejo. Sí, en las partes externas, ahí podemos hacer algo. Cuando tengamos administración de las plazoletas, vamos a abordar ese asunto. Y en el resto del mundo no es habitual. No, eso no es habitual, por eso. Sí, y preguntan que si pero si alguien lo necesita, lo tenemos que... Ampliación en la estación Acevedo. Total, la estación Acevedo va a cambiar de una manera radical. La estación Acevedo se va a convertir en una terminal multimodal importante. Metrocable a Santo Domingo, Metrocable a Picacho, Metro, Línea A y Ferrocarril de Antioquia también va a tener allí una parada. La estación se modifica sustancialmente. Afortunadamente se puede hacer porque esa estación, ustedes se han dado cuenta, que tiene también vías de retorno como poblado. Es una estación importante. Doctor Alejandro, muchas gracias. No, abusamos de su tiempo, pero bueno, creo que... Sí, usted le quedó alguna faltó lo del techo del tenía puente para que no se mojen los... Ah, no, él lo está pensando. A mí el techito así con maticas bonitos en este puente. Para que no se moje. Para que no nos mojemos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa porque tenemos más invitados a continuación. Bueno, Jimena Jiménez, no me la va a punchar, por favor. Viene representada desde Envigado. Todos aquellos que la siguen, que la quieren, que les gusta, aquí la tienen. Miren cómo quedó de bonita Jimena. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Nacho, al mejor estilo de Débora. Ah, ya, el look de Se fue inspirada. Pues le voy a decir, me gusta su nuevo look, quedó muy linda. Qué rico, la gente Nacho. linda de Envigado. No, Gracias. pero ¿por qué? Qué rico, Jimena. Muy buenas tardes a ustedes, compañeros, sobre todo a los televidentes. Hoy vamos a hablar de sellos sanitarios del municipio de Envigado, que precisamente el municipio de Envigado cambió estos sellos a partir de una ley que es la 9 del 24 de enero de 1979. Y mi invitado hoy, quien es el secretario de Salud, nos va a contar de qué se trata esta nueva ley, que por qué surgió Sellos de sanitarios. Sí, señor. Pero me tiene intrigadísimo. Los sellos sanitarios de conceptos sanitarios, y ellos lo actualizaron a partir de esta ley. Y por supuesto hoy viene nuestro secretario Juan José, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Yo estoy entrando como un poco nerviosa con esa entrada que me hizo. Bienvenido a Nos Cogió la Noche y cuéntenos de qué se trata esta ley y cómo así que ustedes actualizaron estos sellos sanitarios. Jimena, muy buenas noches a todo el equipo periodístico de Nos Cogió la Noche. Miren, en realidad la Ley 9 de 1979 es una de las leyes que merece un honorable respeto en nuestro país porque es una ley que aún sigue vigente. 39 años después es la estructura legislativa de todo lo que tiene que ver con el control sanitario en nuestro territorio. ¿Qué es la estrategia de sellos sanitarios o semaforización sanitaria? Es una estrategia que está desarrollando de manera transversal en varios municipios del Valle de Aburrá y lo que pretende es indicarle al consumidor, al usuario de los servicios sujetos de control sanitario o que generen algún riesgo para la salud pública, cuáles son las condiciones sanitarias del establecimiento donde está consumiendo, donde está comprando bienes y servicios. Entonces, esta ley novena lo que pretende es garantizar que la cadena de consumo y la salud ambiental tengan unos parámetros claros en la norma. Lo que estamos invitando es que el consumidor de un restaurante, de un spa, de un centro de cosmetología y belleza pueda identificar con un sticker visible el grado de cumplimiento de la norma que tiene el establecimiento. Pero no le entiendo, o sea, ¿cuál norma? La norma de la elaboración de alimentos, la forma de prestar los servicios sanitarios. Es correcto. Todo lo que tenga que ver con salud. La ley novena es el Código Sanitario General, pero cada establecimiento tiene una norma particular. Hay una norma específica para centros de spa y cosmetología, hay una norma específica para los distribuidores de carne y expendios y comercializadores, hay una norma específica para los centros de bienestar al anciano. Entonces el sticker viene precedido de una visita realizada por técnicos sanitarios profesionales en el área específica que aplican un derrotero, digamos una acta estandarizada y parametrizada que arroja un puntaje de 0 a 100. Según el puntaje obtenido, se le coloca el sticker en un lugar visible al establecimiento. En este momento estamos viendo los stickers, que es importante porque a la hora de entrar. Uno naranjado, uno verde, a desfavorar. Bueno, ahí están los 3 niveles. Por favor, explíquenos, secretario. Yo le quiero preguntar antes, perdón, Jimena, porque es que Duber nos va a contar ahorita de esos operativos que usted tanto pidió que los hicieron ya. Sí. Aquí donde venden las carnes, ya él le va a contar. Se los apuntamos. Usted sí. No me los apunte porque después me echa por ahí. No, y yo le quiero preguntar al secretario es,
uno se imagina que estos sellos que se ponen es para establecimientos que cumplen con una cantidad de cosas, pero a estos establecimientos como las ventas callejeras también les cabe lo de los sellos. Total, son sujetos de control sanitario. A ellos también se les verifican muchas condiciones como materias primas, que tengan agua potable en recipientes que oscilen entre los 10 y los 15 litros dependiendo del establecimiento, que utilicen el tapabocas en ciertas acciones, que garanticen la trazabilidad de los productos, que si tengan que manejar cadena de frío, ellos tengan termómetros y dispositivos adecuados. O sea, las ventas estacionarias no están a libre albedrío, tienen una norma sanitaria que claramente, digamos, lo regula. Y, por ejemplo, en el municipio de Envigado, los puestos de comida rápida, los puestos de arepas que son estacionarios también tienen un sticker ubicado para que el consumidor pueda verificar. ¿Y por ende? ¿Qué hacemos? No lo reportan. Eso. La pregunta que usted hace es lo que nosotros pretendemos que la ciudadanía introyecte, y es que el primer vigilante de las condiciones sanitarias es el ciudadano, es el consumidor. Todo establecimiento debe tener como mínimo una visita al año. Entonces, o sea, lo que quiere decir es que si no tengo la calcomanía, tengo que cerrar mi negocio, esto es obligatorio para que funcione. ¿O lo condiciona? Eso. En realidad, nosotros tenemos un censo muy actualizado de los sujetos de control sanitario y tenemos una priorización por el riesgo. Es gestión del riesgo. Pero todo establecimiento debe tener como mínimo una visita al año, con su acta y con su sticker correspondiente. Si el establecimiento no ha recibido la visita por la programación sujeta a un cronograma, debe comunicarse con la Secretaría de Salud o registrarse a través de la página web del municipio, donde está toda, digamos, la batería de datos para que el establecimiento se registre y se le programa automáticamente la visita. Ustedes tienen el censo que manifiesta, ¿tiene registro de cuántos son los venderos ambulantes del municipio de Envigado? Nosotros tenemos sujetos de control sanitario, como les dije, son todos los que puedan generar riesgo: restaurantes, tiendas, centros veterinarios, centros de bienestar al anciano, piscinas de uso público, recreativo. Tenemos ahí centros de estética, cosmetología y demás. En el municipio de Envigado tenemos alrededor de 1.950 sujetos de control. Liliana me va a regañar, pues yo le voy a hacer una pregunta. ¿Y yo por qué? Porque sí, porque usted me dice que eso no lo deben hacer las administraciones. Y el que no cumpla puede estar sujeto a una asesoría o una capacitación por parte de usted. Yo nunca he dicho eso. Y usted me dice que el Estado no tiene que ver con eso. No, yo le dije que lo hacen, que muchas veces lo hacen y que incluso el SENA lo hace muchas veces, pero que es muy complicado lograr llevar el control. Antes yo he dicho que lo hace. Perfecto, Lili, aceptado completamente. Entonces, no se haga están sancionar. sujetos a que los asesoren y haciendo contratación a lo que ella dice. Eso no funciona porque es muy difícil hacerlo. No voy a ser abogado del diablo con las dos posiciones, pero creo que el Estado sí tiene los dos compromisos. Hay que socializar la norma, hay que educar. En nuestro municipio, por ejemplo, tenemos una estrategia muy bonita que se llama el Premio a la Excelencia Sanitaria. Y es que aquellos establecimientos que han logrado mantenerse en un concepto favorable, les hacemos un reconocimiento público y les entregamos un sticker dorado. Les hacemos una publicidad a fin de año en medios escritos, en medios radiales y demás, reconociendo que la excelencia sanitaria es un plus interesante para el consumidor. Pero previo a eso, tenemos un convenio con el Centro de Formación Integral para el Trabajo, el CEFIT, donde de manera gratuita damos cursos de manipulación de alimentos, de bioseguridad, de operación de plantas de potabilización para los acueductos urbanos y rurales que tenemos en el territorio, y tenemos un curso para operadores de piscinas. Esto que nos garantiza es la idoneidad de aquellos que operan los procesos, disminuimos el desconocimiento de la norma, pero, yendo a la pregunta directa de Nacho, cuando el establecimiento no cumple, se ve sometido a unas medidas sanitarias de control, que pueden ser decomiso de productos, congelamiento de productos, sellamiento parcial de procesos, o sea, se puede cerrar una cava, se puede cerrar una parte de la cocina que no cumple, se puede sellar definitivamente el establecimiento y posterior a eso está todo el proceso administrativo con una sanción pecuniaria posterior. Una vez al año es suficiente, y le pregunto esto porque eso es como la técnico-mecánica. Entonces uno tiene el carrito viejo y entonces usted va y ponémelo, ajustámelo para que pase la técnico-mecánica. Entonces llegan y usted fue y la pasó. Y a los 2 días está grave. ¿Una vez al año es suficiente o harán ustedes visitas sorpresivas y cosas de estas? Hay unos establecimientos que, según el enfoque de riesgo, requieren una concentración mayor por todo lo que en la cadena de producción y comercialización puede generar riesgo. Entonces tenían una concentración más estrecha. Expendios de carnes, expendios de derivados del mar, expendios de productos lácteos y similares se visitan con mayor frecuencia. Y obviamente hacemos operativos relámpago, operativos
no anunciados, donde también hacemos un muestreo de los alimentos que se envían a un laboratorio para mirar propiedades físico-químicas, grados de contaminación, pH, cadena de frío, garantizar muchas otras cosas. Entonces, y mira, sabes que me gusta mucho el tema que trajo, porque en la actualidad en la ciudad de Medellín y ahora con los que vivimos en Palmas, y es que no es por ponerle problema a la gente, a aquellos microempresarios o personas que viven de esto, es por la seguridad suya, la mía, de realmente poder acceder a alimentos bien preparados, no vencidos, en fin, que haya un protocolo y que en última instancia no es tan difícil si uno tiene una pequeña capacitación y no es tan difícil si ustedes están realizando los controles. No, y sobre todo que no sea únicamente para los restaurantes o los sitios de comida que están en locales, que están en centros comerciales, sino también para todos los venteros que también están en la calle ofreciendo sus productos. Y los ambulantes, el que también, se me parquea aquí, sí, después se me parquea allá, ¿también lo van a perseguir? También, no lo llamemos persecución. No, porque se está moviendo. Yo digo, esta semana estoy en esta cuadra, la otra semana en la otra. Correcto. O sea, los food trucks. Sí. Ellos también tienen que cumplir la norma sanitaria. Los vehículos transportadores de alimentos también tienen que renovar anualmente su certificado y se verifica todo lo que tiene que ver con los programas de limpieza, desinfección, control de plagas, manejo de residuos. Ahí le podemos preguntar lo de los domiciliarios. ¿Eso tendría control o no? Porque llevan comida, ¿no? Ellos hacen parte de la cadena de distribución. Por ejemplo, los domiciliarios que transportan alimentos tienen que tener el curso de manipulación de alimentos. Si los domiciliarios llevan productos refrigerados o congelados, tienen que tener unas rutas cortas. Y nosotros, por ejemplo, le hacemos seguimiento a esa cadena. Identificamos el expendio, tienen todo el registro de sus domiciliarios y a los domiciliarios le hacemos seguimiento. Está pero feliz metiendo el debate. Y entonces ustedes van a realizar todos los rapis. Es que yo le pido un Rappi una cosa congelada y me llegó descongelada y se me puede haber dañado, ¿sí o no? Sí. Es que es lo que planteábamos ayer. Claro. O sea, ¿qué tanto manejo de alimentos tiene? Es que es complejo, pero es la seguridad de todos nosotros. Ellos claramente hacen parte de la cadena y no solamente los revisamos, sino que también tratamos de sensibilizarlos y educarlos en la norma e invitarlos a que ellos también tengan claro su papel en la gestión del riesgo. Lo felicito. Y yo sé que, bueno, Envigado es un municipio que no es muy grande, pero qué rico, tiene 1000 y pico ya censados. O sea, se puede hacer. Ustedes se acuerdan hace muchos años cuando llegaba Semana Santa y en donde vendían el pescado, en esas carretillas de madera, puesto al sol todo el día. Y eran las bolsas de pescado, por Dios, que no nos moríamos porque mi hijo era muy bueno, ¿no? Eso sí era un verdadero milagro. Teníamos muchas defensas. Bueno, yo quiero que retomemos, secretario, con los sellos nuevamente, que Andrea nos colabore en este momento sacando las imágenes para que usted nos explique nuevamente cómo funcionan a la hora de ir a un establecimiento. Los colores. Entonces, miren, las actas están parametrizadas y dan un puntaje que va de 0 a 100. El establecimiento que obtiene un puntaje entre 90 y 100 tiene sello verde, concepto favorable. El establecimiento que obtiene un puntaje entre 60 y 89 tiene sello amarillo, concepto favorable condicionado. Quiere decir que tiene algunos requerimientos por cumplir, pero que la inocuidad no se ve francamente comprometida y puede seguir operando. El establecimiento que obtiene menos de 59 puntos obtiene el sello rojo, que indica que es desfavorable y que se le aplicó probablemente una medida sanitaria o que tiene que aplicar unos plazos inmediatos de mejoramiento. Nacho, por ejemplo, aquí hay que dar claridad. El que tiene el sello rojo se le hace un seguimiento estrecho, se le hace una revisita a los 2 o 3 días. Excelente. Y se le hace visita continua hasta que pueda pasar al amarillo o al verde. Pero rojo no significa que esté sellado ni que no coma ahí. No significa que esté sellado, pero que sí está desfavorable y que probablemente usted puede ingresar a un negocio, que es una superficie, una gran superficie y tiene varios procesos productivos. Puede usted encontrar un sello rojo en alguno de los procesos y eso indica que puede estar sellado. Entonces, la gran mayoría de los establecimientos que tienen sticker rojo es porque sufrieron una medida sanitaria de control. Buenísimo. Jimenita, como siempre, quedó muy bonita y muchas gracias por estos invitados tan maravillosos. Oiga, yo le voy a pedir un favor. ¿Esto apenas va a arrancar? No, esta estrategia llevamos alrededor de 7 años posicionándola. ¿Qué es lo que hemos logrado? Que ya muchos municipios más del Valle de Aburrá, incluido Medellín y otros vecinos, la están haciendo transversal, para que el consumidor entienda que es, digamos, una estrategia muy Entonces le cambio la pregunta. Y esto tiene visibilidad, y hago referencia a esto. Estos son nuestros locales que cumplen con todas las normas. Estos son los que no la cumplen. Que a veces nos quedamos en eso, no visibilizamos esas cosas. Y eso es importante. Uy, por Dios, me pusieron en la palestra pública, estoy con mi tarjetica roja, claro. Tengo que obligarme, no.
La información sanitaria es de carácter público. Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos publicada la base de datos en la página web del municipio y cualquiera puede consultar y subdividir los grupos. Además, Antes con eso el es bueno concurso- porque más rápido con el corrige concurso de uno. Claro, excelencia más rápido, qué sanitaria. pena que lo anuncien a uno ahí. Sí. Además, con el concurso, perdón, de excelencia sanitaria. Miren, el concurso de la excelencia sanitaria es motivar al comerciante a que por una autogestión ellos entiendan que la inocuidad sanitaria es un plus para su establecimiento. Entonces ya nosotros, digamos que la prueba piloto en 2016 fue muy bien tolerada por todos los comerciantes, muy bien vista, y hoy por hoy ya no alcanzamos a visitar a todos aquellos que quieren entrar en la estrategia. O sea, todo el mundo ya quiere obtener el concepto sanitario dorado. O sea, es un concepto distinto, en un material distinto, que indica a aquellos que verdaderamente tienen excelencia sanitaria. Nadie está exento. Pues porque aquí me dicen, no, Nacho, en los centros comerciales no se ven. No, nadie está exento. Hemos tomado medidas sanitarias de control en centros comerciales, Muy bien. en grandes superficies y en establecimientos que llevan en el mercado 30 o 40 años. Todos pueden cumplir la norma, pero también todos pueden incumplirla y para eso estamos, para vigilar, controlar e inspeccionar. Y una página para inscribirse los empresarios que aún no están ingresados. Entonces está en www.envigado.gov.co y buscan el link de la Secretaría de Salud. Listo. Muchas gracias, muy querido. Muchísimas A gracias. ustedes, Los felicito. muchas gracias. ¿Qué fue lo que cerraron? Duber. Pues yo miro a Liliana porque Liliana me mira inquisitivamente. Y como ustedes dos estaban muertos de la risa, y yo como que me sentí. pasa es que Duber, Nacho estaba ¿qué fue lo muerto que de hice la risa. cerrar? ¿Qué es lo Es que que estaba como me están muerto de la echando a mí risa. todo el cuento, Estaba muerto de la risa, usted además cerró que la de pensando. chocolate arriba. Y yo se mandé a cerrar la de los chorizos aquí abajo. Aquí en La de la 10 con carne, guayabal. sí. Además que estaban especulando que usted había comido ahí en la 10 con guayabal. Carnita. Nacho, le voy a contar una cosa. Alguna vez tuvimos aquí a Liliana Rendón y se miró el programa y dijo, no, es que vámonos ya para allá que son las mejores carnes. Ya estaba con a hacer sus cofradías políticas, la doctora Liliana sentaba a comerse bueno. su buena carnita. Al buen Pero ¿qué pedazo de pasó? carne. Nacho, le voy a contar esta noticia. Y fueron los de Envigado. doctora Échenle Liliana Rendón. vinieron los de inspección de Envigado. Esos sí son muy serios. Nacho, mire, nos No, informaba el eso es secretario de Medellín. No, yo sé. Seguridad de la ciudad de Medellín que junto pues con la Subsecretaría de Espacio Público realizaron allí un operativo de inspección a las ventas de carnes y chorizos que hay debajo del puente de la 10 con la Guayabal. Encontraron por lo menos, Nacho, 100 kilos de carne en estado de descomposición. No le puedo creer, 100 lo kilos que de yo carne. dije. Sí, Nacho, efectivamente ya. usted lo predijo acá sobre esta mesa. ¿O era curada? No, mire, curada, yo no sé curada de qué, pero Por Dios. Nacho, lo más grave fue que Era jamonudita, decía, así curadita de muchos días. ¿no? Ay, Nacho, Nacho, mire lo más grave, pues nos decía el secretario de Seguridad que los propietarios de estas carnes nunca supieron dar respuesta de dónde provenía esta carne. No voy a ser ave de mal agüero ni estoy diciendo que sea eso, pero yo el año pasado di una noticia acá de unos mataderos que descubrieron en Ay, Bello, no, en la no, parte ay, alta de ¿y Bello, qué mataban allá? donde compraban carne o compraban animales muertos, Ay. caballos, Enfermos. vacas, enfermos. No sé por qué se me vino esto a la cabeza. No estoy diciendo que esta carne sea de allá, pero muy misterioso que los dueños, los propietarios no sepan, no den respuesta de la... de dónde ¿Sabe la qué me da usted pie para decir lo siguiente? Y es la misma ingenuidad. O sea, ven qué pasa lo que pasa en Palmas y siguen con lo mismo. O sea, ni que Sí, hagan señor. capaz. Hombre, ya, por Dios, aquí hay una. No, y siguieron ahí tranquilitos. Y todavía le Nacho, falta. yo vi una pregunta. Y le falta La todavía. humanidad de Tú, ambos. Los sellos. Ah, ¿Qué el fue lo sello, que el sello. sellaron Ah, sí, allá? porque eso es portátil. Muéstrenme la imagen del sello, por A ver, favor. muéstrenos el sello. ¿Cómo sellaron? Según Más bien. alcanzo yo a mirar en esta imagen, pues sellaron fue una columna del puente, porque No, allá eso es pero la portátil. columna no es metálica. Pero de bueno, pronto al el menos lo carrito. hacen, porque No, es que pero por lo menos Qué está el impresionante. control. ¿Cuántos kilos de carne descompuesta? Nacho, 100 kilos de carne. ¿Y con O qué sea, más? ingenuidad, Nacho, de ellos que no se ponen en cintura y no cumplen con las normas, ingenuidad de la gente que sabe lo que está pasando y ahí están llenos. Y de la autoridad que pone el sello en la columna. Pues sí, la verdad. Pero- No, no, no No estoy sabemos, diciendo que no sea la sabemos. columna. No sabemos, no Ah, sabemos. Estoy no. especulando en Yo la... pensé Oye, que además, sí lo había puesto ahí. Pero dice uno, pues esto es móvil. Sí. Además que fue en la Por columna, eso, no, pero en el estamos carrito. simplemente especulando con el sello. Pero muy grave, Nacho, 100 kilos de carne, mal almacenado, sin cadena allí de refrigeramiento. No, total, lo habíamos dicho aquí. Rodeadores, de todo. Y Nacho, continúan los operativos, nos dijo el secretario de Seguridad, porque hay otros puntos en la ciudad identificados en condiciones muy similares. Uy, por Dios.
No, Les me sigo voy a contando. contar. Nacho, Me le voy a dejó contar. bravo con el dato. Es que 100 kilos de carne Pero, es Nacho, mucha carne. el 30% de una vaca. Pero, Una vaca Nacho, pesa 400, 500 kilos, por Pero Dios. mire que uno Pues como ojalá hubiera usuario sido también vaca. debe Yo ser creo que es responsable con la situación de dónde va a comer. O sea, uno como usuario también se debería preocupar por su salud. Porque es que tampoco es que, listo, la autoridad empieza a hacer sus operativos y mire todo lo que ha encontrado, pero mientras tanto, pues como usuarios responsables, cada uno de su cuerpo y de su salud sí debe Lina, fijarse dónde va a comer. pero por ejemplo, pues ahí es donde uno dice como la cultura, ¿cierto? Porque por ejemplo, hay un chef internacional, Anthony Bourdain, que dice y manifiesta que vaya al lugar donde más gente vea, o sea, donde esté llenito. Entonces, en muchas ocasiones la gente pensará que donde está como con varias personas comiendo ahí es muy bueno y de buena calidad y ahí se arrima. Entonces, Pausa y volvemos con ustedes porque estamos cogidísimos de la noche, pero usted nos metió una recomendación. Sí, señor, les voy a contar que a tan solo 40 minutos de Medellín usted la puede pasar supremamente bien. Está el mejor lugar para el descanso, la diversión de niños y de grandes. Está el Hotel Portón de Occidente en San Jerónimo. Hay completas instalaciones y una gran zona húmeda. Vamos a reservar ya y a disfrutar de un lugar tranquilo porque todos lo merecemos. Llamando al 302-255-2737. Síganos en nuestras redes sociales. Dos muy puntuales. Hoy a las 12 de la noche, ¿qué pasa? Termina el plazo para el censo digital. Recuerde ¿Y si que no lo hago, qué hago? No, espere, los empleados públicos tienen la obligación, porque si no lo hacen, pues pueden tener sanciones disciplinarias. Entonces, hasta hoy a las 12 de la noche, si no lo ha hecho, hágalo. Y si es funcionario público, pues con mayor razón. Pero las personas que no lo hicieron a través de esta herramienta, pues después vendrán 32.000 censistas regados por todo el territorio, haciendo las visitas. Hay que la hagan en semana. Que se pueden, no, es que... Lo visitamos el lunes, se tiene que quedar todo el día en su casa. Yo me quedo esperando. Pero es que es verdad. Es verdad. O Es sea, que usted tiene que estar ahí de todo el día esperando que ellos lleguen. Ah, Así bueno, como es. es la época mía que eso era toque de queda. Entonces, más sí, adelante... tan bueno, me ya. tocó uno. Ay, mi Sí. papá me regañaba, no puede salir a la calle porque lo puede cogen. jugar Así es. fútbol. Pero mire, con tan solo que haya una persona en la casa y que sepa absolutamente los datos de todos los que allí conviven, es suficiente. No se tienen que quedar todos. Con una sola persona, ojo, que sea mayor de edad y que conozca todo lo que tiene que ver con ellos. Me O sea, que no quedo... nos vamos a poder quedar en la casa. no, solos. y además porque el censo electrónico también lo solicita, todos los Me- datos de los integrantes. Sí, sí, eso es completo, Sí. por Sí, ambos no, lados. ese sí. Me quedo con una duda. Entonces, esto de los periodistas, ¿a quién se la achaca? Porque No, es que uno no puede... Las disidencias de las FARC, no. Son las FARC. No, Nacho, acuérdese que hay un grupo guerrillero que ha cometido muchos crímenes toda la vida, que es el grueso, que es la gran cantidad, y hay como en todos los grupos, cuando hay estos procesos, gente que no está en los procesos de paz y salen. Entonces, yo no sé, ellos siguen Sí, por eso utilizando... me quedo ellos- de hermano, porque ellos se van Sí. a seguir llamando las FARC. Sí, Así ellos- les no. digamos, las disidencias de las FARC. No, ellos Las se FARC. siguen llamando como las FARC. Eso Ellos Imagínese. siguen utilizando el nombre, pero es un señor alias Guacho que es el que está como al frente de esa disidencia allá. Y vea, Javier Ortega de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas de 45 años y el conductor Efraín Segarra de 60 años. Bueno, la información es que hay unas fotografías que le llegaron a RCN Televisión y ellos mandaron a la FLIP, no las han querido publicar por respeto a los familiares de estas personas y esas fotos confirmarían la muerte del grupo periodístico, del equipo periodístico del Diario del Comercio de Ecuador. Son las fotos que recibió un medio de comunicación, se están analizando muy bien si son o no son, pero hasta ahora lo que se dice es que esas fotografías comprobarían la muerte del equipo periodístico ecuatoriano. Mañana trataremos de ampliarles más esta información. Liliana, su compañera. No, Nacho, con esa noticia lamentable, el problema es cómo nos están viendo por fuera ya con este tipo de noticias. O sea, la cantidad de personas que empiezan a ver estas cosas y dicen, no, mejor ir a Colombia se vuelve algo peligroso. Si estaban prácticamente realizando una labor de campo, estaban en su trabajo, Pero estaban me en parece. Ecuador. Pero eso fue en Sí, Ecuador. era ¿no? Eso fue en Ecuador. Ahí está la Peor muestra aún, clara. ampliaron sus Claro. fronteras. Sí, por eso. Imagínate donde hagan una... No, porque el de estas. señor Guacho es de Ecuador. Eso. O sea, ellos se pasaron de aquí de la frontera Es hacia allá. guerrillero, El señor ecuatoriano, dice que pertenece a la FARC. es de nacionalidad ecuatoriana. Sí. Por Pero eso, perteneciente a las filas de las FARC en Colombia. A los disidentes. Por eso Ese lo es el digo, problema. ampliaron sus Se fronteras. amplió. Bueno, aquí no estamos Ay, justificando los a nadie, vecinos. simplemente... Mañana escucharemos qué dice ya las FARC, el partido político, el que está reinsertado. Se supone completo. que Mismo no. sí. Germán tiene más información, hacemos una pausa y ya vamos con más noticias.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. No han podido ser identificados en su totalidad los cuerpos de los policías asesinados en la emboscada de ayer en la vereda del Tomate en San Pedro de Urabá. Medicina Legal ha tenido que apelar en algunos casos a las cartas dentales. Según informaron las autoridades, los familiares y amigos de los 8 uniformados que perdieron la vida en el ataque en San Pedro de Urabá permanecen a la espera de que Medicina Legal concluya las necropsias y establezca la identidad de cada uno de ellos para entregarle los despojos mortales a sus familiares. En la medida que van entregando los féretros, haremos honores en el aeropuerto de despedida desde ya de su lugar de trabajo, y también se harán los honores en cada uno de sus lugares donde se va a llevar a cabo el sepelio. Las autoridades reiteraron la recompensa de hasta 40 millones de pesos para quienes den información que permita dar con la captura de los responsables de este ataque, e informaron que en esta zona delinquen 2 subestructuras del Clan del Golfo que ya están plenamente identificadas. En esta zona, en las últimas horas, fueron capturados 4 integrantes de esta estructura criminal, quienes tenían en su poder 2 armas de fuego y quienes son señalados del delito de homicidio. Y luego de los hechos de ayer en San Pedro de Urabá, las autoridades enviaron hombres para reforzar la seguridad en esa zona y evitar emboscadas como la de la vereda del Tomate. Además, en forma conjunta con la policía y el ejército se aborda todo este sector, y en ese momento hay intervenciones, hay una presunción de que hay 3 personas, según reportó el ministro de Defensa. Nosotros no tenemos los cuerpos identificados aún para decir que es veraz, pero por información del ministerio hay 3 personas dadas de baja en esta operación. Están circulando panfletos amenazantes en contra de 8 funcionarios de la administración municipal de Mutatá. Estas personas vienen participando en el tema del diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó por el asunto de Belén de Bajirá. Hoy precisamente que la Asamblea Departamental está realizando una sesión descentralizada, hay una amenaza masiva a los funcionarios del municipio de Mutatá, especialmente a los que están e intervienen con el corregimiento de Belén de Bajirá. Son 8 funcionarios que están reconocidos, los panfletos tienen fotos, o sea, a estas personas ya se les está dando protección a nivel con la mesa de garantías, y además también la asociación de antioqueños que defienden que Belén de Bajirá sea de Antioquia, también están recibiendo amenazas. Además, los propietarios de la tierra están adelantando ante la inspección de policía del municipio de Mutatá, Belén de Bajirá, los trámites respectivos que el Código de Policía exige para que cualquier mojón sea instalado. No para la violencia en el barrio Robledo de Medellín. En las últimas horas fue atacado a tiros por sicarios el conductor de un bus de pasajeros. El ataque se produjo a escasos metros del CAI y de la Casa de Justicia de esta zona de la ciudad. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en compañía de la Secretaría de Seguridad de Medellín, investigan los hechos en los que el conductor de un bus de Robledo El Diamante resultó gravemente herido a tan solo 50 metros del CAI de la 80 y de la Casa de Justicia. Unos delincuentes atentaron contra la vida de un conductor de servicio público, en este caso un bus de la ruta 260 que cubre precisamente ese sector de esta comuna de la ciudad. En este momento, por supuesto, ya hubo una reunión de parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá con los conductores para indagar de qué pudo haberse tratado. Digamos que en este momento, por supuesto, es un asunto que pasa inmediatamente a investigación. Según algunos testigos, los sicarios que dispararon se movilizaban en una motocicleta y tras atentar contra el conductor, emprendieron la huida por la carrera 80. Las autoridades investigan si este hecho tiene que ver con el no pago de vacuna a algunas estructuras criminales de la zona o si se trata de algún hecho personal. Indignación en el barrio Antioquia de Medellín. El párroco de la iglesia La Inmaculada Reina de la Paz fue intoxicado con escopolamina. El sacerdote es atendido a esta hora en un centro hospitalario. Consternados se encuentran los habitantes del barrio Antioquia y del barrio Santa Fe al enterarse que el padre Andrés Felipe Salazar, párroco de la iglesia La Inmaculada Reina de la Paz de esta zona, al parecer fue víctima de delincuentes quienes le habrían suministrado escopolamina. Como siempre estuve en la Eucaristía de las 7, cuando salió el padre, que lo vi tan pálido, yo sí me quedé mirándolo y yo dije, ¿será que el padre está enfermo? Porque lo vi muy raro, pero cuando ya él empezó
a dar la homilía, ahí fue donde sentí que la lengua le pesaba y la dio con la lengua muy enredada. Una vez terminó la misa de 7 de la mañana, el sacerdote debió ser llevado de inmediato a un centro asistencial para que fuera valorado. Personal de la SIJIN de inmediato hizo presencia en la casa cural para tratar de establecer cuáles fueron los móviles de este hecho y para determinar si el sacerdote sufrió algún tipo de hurto. Los habitantes del sector se quejaron que en los últimos días se han presentado muchos atracos en este parque. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. 12 viviendas fueron evacuadas debido a los deslizamientos ocasionados por las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas. La vía también había sido afectada por los fuertes aguaceros. En el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, las constantes lluvias de los últimos días dejaron varias viviendas afectadas. Bueno, hemos realizado 9 inspecciones en el sector del corregimiento de San Sebastián de Palmitas en las últimas horas. Nos trae un producto de un total de 12 viviendas con recomendación de evacuación, 5 de ellas definitivas, 7 temporales por las afectaciones asociadas a fenómenos de deslizamientos principalmente. Las vías quedaron con paso restringido después de las lluvias. Bueno, en la mañana de hoy la vía que conduce a Santa Fe de Antioquia, la vía concesión al túnel como la conocemos, tenía una restricción de paso, pero que estaban trabajando para restablecerlo de la manera más pronta posible. La vía de acceso de esta vía principal hacia el corregimiento de Palmitas presenta una afectación de paso total que está siendo en este momento pues intervenida por el personal operativo y técnico de la Secretaría de Infraestructura con el acompañamiento del personal técnico del DAGRED. La vía de Boquerón se encuentra habilitada después del trabajo que se hizo por el personal del Cuerpo Oficial de Bomberos de remover un árbol que se encontraba sobre la vía. Desde el DAGRED asegura que persisten las lluvias típicas de esta temporada, las cuales se están presentando más que todo en las horas de la noche. Siguen aumentando las grietas en edificaciones públicas y privadas en el corregimiento de Santa Elena. A pesar de esto, el Departamento de Gestión de Riesgo de Medellín dice que no hay por qué preocuparse. Bueno, se hace ese seguimiento es para mirar si hay un progreso, como se conoce, si hay un cambio en las grietas o en las cosas. Se instalaron unos equipos en las principales grietas de la iglesia y de las edificaciones vecinas. ¿Qué hemos visto? Que hay, digamos que un comportamiento estable. Aquí no podemos hablar de un incremento rápido, pero tampoco podemos hablar de que está quieto. No hay un incremento alarmante frente a lo que ocurrió inicialmente, pero no significa que nos seguiremos midiendo. Los equipos están instalados, nuestro equipo técnico seguirá visitando a seguir revisando las mediciones. La Autoridad Ambiental Área Metropolitana firmó un convenio con 385 empresas de la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá para mejorar el tema de ahorro de agua y energía. El año pasado, con menos empresas, se logró un ahorro de 60.000 metros cúbicos de agua. Las empresas del Valle de Aburrá se unen para mejorar su producción y consumo sostenible. El área metropolitana y Cor Antioquia serán las encargadas del acompañamiento con una inversión cercana a los 1.044 millones de pesos. En este nuevo proceso vamos a acompañar 355 empresas, de ellas 240 nuevas y 145 que le vamos a hacer seguimiento a las que veníamos trabajando con ellas el año pasado. ¿En qué consiste el programa? Dar asesoría técnica, acompañamiento, capacitación, para que cada una de las empresas haga un plan de trabajo y genere ahorros en agua, energía, en residuos sólidos y en residuos peligrosos. En síntesis, lo que tratamos de mejorar es la competitividad y que los estándares ambientales de nuestras empresas no se queden únicamente en el cumplimiento de la norma, sino que vayan mucho más allá. El año anterior se logró ahorros de energía por 2.600 megavatios hora por año. También se presentaron ahorros significativos en el consumo de agua. Algunos datos muy importantes, por ejemplo, solamente el año pasado esas 145 empresas a las que le formulamos el plan de trabajo ahorraron más de 65.000 metros cúbicos de agua. Entonces son datos concretos porque cada una de esas empresas tiene unos indicadores, un plan de trabajo, un seguimiento a esas metas que se pone voluntariamente para poder cuantificar cuáles son los ahorros y los resultados obtenidos. En total serán 385 empresas que adquirieron el compromiso con las autoridades ambientales. Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un feliz jueves para todos y bienvenidos a la información deportiva. El técnico Jorge Almirón expresó su inconformidad por el calendario del fútbol profesional colombiano que lo somete a jugar en menos de 24 horas 2 partidos, sabiendo que el primero de ellos será la representación del país en Copa Libertadores de América. El encuentro sería ante el Junior de Barranquilla, quien presenta el mismo dilema de Atlético Nacional. El técnico Jorge Almirón indicó que es casi imposible disputar 2 juegos en menos de 24 horas en 2 ciudades diferentes. La verdad estoy sorprendido. Primero da mucha bronca y después cuando uno tiene que enfrentar este tipo de compromisos da hasta miedo por la integridad de los jugadores, porque tenemos muchísimos partidos por delante. La exigencia que tiene este club es máxima, entonces se nos juntan partidos decisivos. El estratega argentino también se pronunció sobre las 2 fechas de sanción a Diego Braguieri. Sí, poder rever esto y quitar la sanción si se puede, que no debería existir. Me parece que el árbitro se puede llegar a equivocar como nos equivocamos todos, pero ya tomó la decisión. Entonces, avalar esa parte del árbitro para que pueda tener seguridad, porque cualquier árbitro puede tener una sanción, que se le puede ir a alguna jugada, entonces por la televisión van a estar sancionando a jugadores. Me quita la potestad al árbitro y por algo está. Me parece que eso se tendría que rever y el club ya se está moviendo para eso. El próximo juego del Rey de Copa será ante Río Negro Águilas, el domingo a las 8 de la noche. Y de la protesta del técnico Verdolaga pasamos al Deportivo Independiente Medellín, que hoy debuta en la Copa Sudamericana en Asunción frente al Sol de América. El poderoso, recordemos que no podrá contar con la presencia de Germán Ezequiel Cano ni con Daniel Cataño, quienes están por fuera de este compromiso por lesión. Yo creo que es un excelente jugador, que igual lo necesitamos, así como lo necesitamos todos, ¿no? Yo creo que si falta un suplente también va a ser importante, porque yo creo que independientemente si está de titular o de suplente, tiene la capacidad de jugar. Entonces yo creo que, bueno, esperando que se recupere de la mejor manera, y sabemos que lo necesitamos al 100% y para nosotros va a ser mejor tenerlo así. Y mucha atención, porque el ranking FIFA salió en las últimas horas con sorpresa para los colombianos, quienes descendieron 3 casillas. Estamos en la posición número 16, mientras que otras selecciones como la de Chile, que no clasificó al Mundial, nos supera en la casilla número 9. Otra que también nos supera es la selección de Perú. La selección Colombia apareció en el puesto 16 del ranking de la FIFA, después de la jornada de amistosos que se disputaron el mes pasado. Increíblemente, combinados que no clasificaron al Mundial, como el caso de Chile, aparecen 7 puestos más arriba, y Perú, que clasificó a un Mundial después de 32 años, aparece en el puesto 11. Al parecer, el triunfo sobre Francia, séptimo en el ranking, y el empate ante Australia, de nada sirvió para mejorar en el escalafón que mensualmente publica el máximo rector del fútbol. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y les deseamos una feliz noche.